Capítulo 544. Apoyo papal. El bastardo de Luxemburgo se sentó en su trono ducal con una expresión lastimosa en su rostro. Su amigo y aliado más cercano yacía muerto, y no había tenido un momento adecuado para llorar. Habían pasado días desde el asesinato de Renault, y un grupo que decía representar al pueblo de Alemania se había declarado en rebelión abierta. Por lo que Hartmann sabía, células insurgentes habían aparecido instantáneamente en todos los rincones de su reino y el de sus aliados. Al hombre se le hizo evidente de inmediato que Berengar había estado entrenando y financiando en secreto a estos grupos sin que él se diera cuenta. Desafortunadamente para Hartmann, esto significó que ni siquiera pudo asistir al funeral de su difunto mentor. Con una rebelión en curso en pleno efecto, no tenía tiempo para tal cosa. Debido a la muerte prematura de Renault, el bastardo de Luxemburgo se vio obligado a buscar el consejo de un viejo amigo y, por lo tanto, sacó al conde del aislamiento y lo llevó a su corte. El joven duque ignoraba por completo que este amigo ya había jurado su servicio a Austria. Más específicamente, su bella y madura espía femenina. El conde Ilmar von Senheim estaba al lado de su señor mientras un emisario de la iglesia estaba delante de ellos. Este cardenal era un hombre de gran prestigio dentro del mundo católico y provenía del reino de Francia. Aunque no se arrodilló ante el duque Hartmann, el clérigo vestido de carmesí mostró su generosidad con obsequios, que sus sirvientes trajeron. Hartmann respondió con una cálida sonrisa al recibir en su casa al representante del Santo Padre. A pesar de la deserción de los cardenales alemanes hacia la Reforma, todavía había muchos católicos en el mundo alemán, en su mayoría centralizados en los estados del norte. Después de todo, las partes sur y este de Alemania estaban bajo la influencia directa del Reino de Austria, y Berengar nunca permitiría que la Iglesia católica prosperara en sus tierras. Aún así, en el norte, muchos nobles alemanes todavía se aferraban a las antiguas tradiciones de la Iglesia católica y miraban hacia Roma, y no a Kufstein, como la capital de su religión. Hartmann fue uno de estos hombres, y su conflicto con Berengar no fue simplemente de ambición, sino de deber religioso. Con una expresión graciosa, el bastardo de Luxemburgo saludó al cardenal francés con toda la cortesía que pudo reunir. Cardenal Mayet, es un gran honor que un hombre de tanta piedad me visite en mi humilde morada, y mucho menos que me proporcione obsequios tan generosos. Aunque estoy un poco confundido acerca de su razón para visitar Luxemburgo, especialmente durante este tiempo de crisis que estoy enfrentando, seguramente el viaje a mi reino es peligroso, con la rebelión en curso que estoy enfrentando actualmente. El cardenal lucía una sonrisa siniestra mientras inclinaba la cabeza con gracia antes de revelar sus verdaderas intenciones de viajar desde Aviñón. Pero, por supuesto, esta rebelión herética es el motivo de mi visita. El Santo Padre quisiera extender su generosidad hacia su reino en forma de algunas armas muy necesarias. Según nuestra inteligencia, estos no son simples campesinos que sus ejércitos encuentran ellos mismos en conflicto. Más bien, son una legión de los condenados armados, abastecidos y entrenados por los secuaces del diablo. Seguro que sabes de quién hablo. Ilmar, que estaba al lado de su amo, se burló cuando escuchó este comentario. La Iglesia católica no se detendría ante nada en sus esfuerzos por pintar a Berengar como la encarnación física del mismo Satanás. En muchas partes de la cristiandad, esa propaganda supersticiosa funcionó maravillosamente. Sin embargo, en Alemania, la persona promedio veía al rey de Austria bajo una mejor luz. Si ese no fuera el caso, ¿por qué tantos miles de rebeldes aparecerían en el norte de Alemania a instancias de su amo del sur? Mientras tanto, Hartmann estaba más preocupado por las armas que proporcionaba la Iglesia católica. Seguramente, lo que trajeron no podía competir con la abrumadora potencia de fuego que los austriacos tenían a su disposición. A pesar de estos pensamientos internos, el bastardo de Luxemburgo estaba lejos de ser condescendiente mientras investigaba más a fondo los regalos. El apoyo del papado es muy bienvenido, pero tengo curiosidad. ¿Qué tipo de armas me has traído que no puedo fabricar por mi cuenta? El cardenal Mayet sonrió sádicamente antes de silbar a sus sirvientes. Una vez hecho esto, abrieron las cajas para revelar el contenido oculto. Dentro había varios mosquetes de mecha toscamente fabricados. Estas armas fueron el producto de los años de investigación de la Iglesia católica en la ingeniería inversa de los mosquetes capturados que los italianos habían rescatado de sus batallas con Austria durante la guerra por la independencia. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, el papado no pudo descubrir cómo replicar el estriado, ni descubrieron cómo fabricar los resortes utilizados dentro del mecanismo de chispa. Por lo tanto, a pesar de muchos esfuerzos, la Iglesia católica había recurrido a reemplazar el sistema de chispa superior con el mecanismo de mecha anterior, que fue utilizado por el arma de fuego arquebuse que ahora se encuentra comúnmente en todo el Mediterráneo como resultado del comercio masivo de armas de Austria. Aún así, estas armas eran mejores que cualquier cosa que los estados del norte de Alemania tuvieran a su disposición y podían penetrar a través de la armadura austriaca a distancias cortas. Por supuesto, Hartmann no tenía forma de saber esto,
por lo que tenía una mirada de desdén en sus labios mientras miraba las armas de fuego primitivas. ¿Qué es lo que estoy mirando aquí? Parece que es solo un arcabuz más largo y pesado. Cuando el cardenal escuchó esto, frunció el ceño antes de sermonear al joven duque sobre sus errores. Esto no es un simple arquebuse, es un mosquete, o al menos así lo llaman los austriacos. Me avergüenza admitir que estas armas no son tan efectivas como las que Austria vende a sus aliados, pero su alcance y poder de penetración es superior al arquebuse. Tengo pocas dudas de que a corta distancia, sus soldados atravesarán la armadura del soldado austriaco promedio. Por supuesto, es posible que tengas que repensar tus tácticas, ya que ambos sabemos que el ejército austriaco tiene un alcance y una potencia de fuego superiores a los de tus ejércitos, pero al menos con estas armas tendrás una oportunidad de luchar contra tu enemigo, suponiendo que puedas encontrar una manera de disparar sobre ellos a quemarropa. Había una pizca de preocupación en los ojos de Ilmar cuando escuchó estas palabras, aunque sería difícil lograrlo. Si pudieran tener éxito en sus esfuerzos, podrían librar una guerra de desgaste con Austria, utilizando a todos los soldados y aldeanos para disparar contra los invasores en las calles de las ciudades del norte. Tal cosa llenó al joven conde de un pavor sin fin. Era muy consciente de la reputación de Berengar. El rey austríaco había destruido más de una ciudad para evitar heridas y muertes entre los hombres bajo su mando, y seguramente volvería a hacer algo tan cruel si se le pusiera en tal situación. En cuanto a Hartmann, estaba pensando la mejor manera de utilizar tales armas en el campo. Independientemente de cómo hiciera uso de estos mosquetes, seguramente era mejor que equipara a sus soldados con arcabuces. Después de un rato, el bastardo de Luxemburgo rompió su silencio e hizo la pregunta en su mente. ¿Cuántos de estos mosquetes hay en total? Cuando el cardenal escuchó esta pregunta, su expresión se hundió. Desafortunadamente, la capacidad de fabricación del papado no era tan eficiente como la de Austria, y tenían muchos reinos para equipar con estas armas en los próximos años. Por lo tanto, bajó la voz mientras respondía con un toque de vergüenza. Aproximadamente 1500. Cuando Hartmann escuchó estas palabras, cerró los puños con rabia, tanto que prácticamente rompió la piel de la palma de sus manos. No pudo evitar arremeter contra el cardenal en este momento. 1500. ¿Crees que marcará la diferencia cuando los ejércitos de Austria suman cientos de miles? Eso no es suficiente para acabar con un solo contingente de la infantería de Austria. Es mejor que no lo hayas visitado en primer lugar. El cardenal estaba a punto de replicar al bastardo de Luxemburgo con un tono igualmente hostil cuando Ilmar intervino en la conversación. Su excelencia, seguramente tales armas pueden al menos usarse para reforzar su guardia personal. Con estos llamados mosquetes, su protección se mejora enormemente. Debería agradecer al cardenal y al Santo Padre por sus esfuerzos para ayudarlo. Al escuchar este consejo, Hartmann suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza en silencio. Después de unos momentos, se disculpó por sus duras palabras. Lo siento, cardenal Maillet. La muerte de un amigo cercano y la rebelión en curso me han puesto bajo mucha tensión. Entiendo sus intenciones y le agradezco la ayuda que me ha brindado. Por favor, quédese en Luxemburgo y disfrute del momento. Cuando finalmente sientas que es hora de regresar a Roma, trae mis saludos al Santo Padre. La ira del cardenal se calmó momentáneamente mientras él también suspiraba exhausto. No tuvo más remedio que aceptar la disculpa del joven duque, por lo que forzó una sonrisa mientras respondía al hombre. Disculpa aceptada. Entiendo que está pasando por un momento difícil y lo absuelvo de sus pecados. Transmitiré sus amables palabras al Papa cuando finalmente regrese a Roma y le agradeceré su hospitalidad. Después de decir esto, el cardenal salió de la habitación, con algunos de los sirvientes del duque conduciéndolo a sus aposentos. Cuando Ilmar y Hartmann finalmente estuvieron solos, discutieron sus opciones en voz baja. El bastardo de Luxemburgo fue el primero en expresar sus preocupaciones. ¿Crees que estos mosquetes ayudarán en lo más mínimo? Ilmar se burló cuando escuchó esta pregunta antes de negar con la cabeza. En lo más mínimo, a lo sumo podrían protegerte de los austriacos a corta distancia, pero a juzgar por las palabras del cardenal, estas cosas son prácticamente inútiles contra la armadura del enemigo a distancias más largas, y todos sabemos cuán capaces son los austriacos. Los rifles del ejército son. Mi suposición es que el Papa simplemente te está mostrando respeto y está haciendo lo poco que puede para ayudar contra su mayor adversario. Si las cosas continúan como están, perderemos esta guerra antes de que los austriacos la invadan. Creo que es hora de llamar a sus condes de regreso a Luxemburgo. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Hartmann suspiró profundamente al escuchar estas palabras. Sin embargo, en última instancia, no pudo evitar estar de acuerdo con el sentimiento de Ilmar. Muy bien. Tendremos que conformarnos con las armas que tenemos. Reforzar las defensas fronterizas. Lo último que necesitamos es que los ejércitos de Austria intervengan mientras luchamos contra esta rebelión. Ilmar asintió con la cabeza mientras respondía afirmativamente a las órdenes del duque.
Por supuesto, Su Excelencia. Después de decir esto, salió de la habitación. Su próxima tarea sería coordinarse con el espía austriaco y ver cuál sería el mejor curso de acción en el futuro. Capítulo 545. La masacre de un loco. Hartmann estaba al frente de sus soldados, que se habían reunido en un pequeño pueblo boscoso dentro del Ducado de Luxemburgo. Informes de rebeldes que iban y venían de esta ciudad habían llegado a oídos de sus espías, y aunque la información no podía ser confirmada, al bastardo de Luxemburgo no le importaba. El asesino de su mentor había escapado y la Iglesia Católica le había dado la potencia de fuego que tanto necesitaba. A pesar de los mejores esfuerzos de Ilmar por consolar al duque, en el momento en que su pena desapareció, fue reemplazada por una ira insaciable. Así, en su estado de furia, el duque había dado un ultimátum al pueblo: entregar a los rebeldes o morir con ellos. Actualmente, había un enfrentamiento entre los caballeros de Luxemburgo y los campesinos pobres que luchaban por vivir sus vidas en este implacable paisaje feudal. El jefe de la aldea era un anciano, que tenía muchos años de experiencia hablando en nombre de su pueblo al señorío local. Negoció pacíficamente con el enfurecido duque mientras los soldados apiñaban a su gente en el centro de la aldea. Su gracia, no sé lo que escuchó, pero puedo hablar en nombre de la gente de este pueblo. No hay rebeldes aquí, ni los hemos ayudado. Somos simples agricultores que disfrutan de una vida pacífica y apartada. No tenemos ningún deseo de quedar atrapados en este conflicto entre la nobleza. Si hubiera rebeldes aquí, seguramente los entregaríamos, pero simplemente no hay ninguno. Ilmar estaba al lado de Hartmann. Desde la muerte de Renault, había asumido el cargo de mano derecha del duque. Más importante aún, estaba trabajando en secreto con un espía austríaco para derrocar a su señor. Por lo tanto, sabía muy bien que este pueblo era inocente de los cargos presentados contra ellos por el duque. Fue por esto que estuvo más que feliz de intervenir en su nombre. Su gracia, con el debido respeto, hemos registrado el pueblo en busca de armas y suministros, y no hemos encontrado nada. Creo que los informes de sus espías son inexactos. No hay evidencia que respalde las afirmaciones de que este pueblo está asociado con los rebeldes en cualquier capacidad. Nos conviene dejarlos en paz y reanudar nuestra búsqueda para encontrar a los hombres realmente responsables de la muerte de Renault. A pesar de escuchar un argumento tan lógico, Hartmann no estaba en un estado de razonamiento. En cambio, solo había un odio amargo en sus ojos mientras desataba su daga de su vaina, y agarró a una pequeña niña del pueblo, colocando su espada en su cuello delante de ella, gritando a los aldeanos locales con furia: «Si no entregas a los rebeldes en este instante, cortaré la garganta de esta chica y luego ordenaré a mis hombres que derriben este pueblo. Tienes 5 segundos para obedecer». Los padres de la pequeña cayeron de rodillas y le suplicaron al duque que entrara en razón. «Mi señor, deja ir a nuestra niña. Es inocente. ¿Cómo podría una niña tan pequeña cargar con los pecados de los traidores?». A pesar de este razonamiento válido, el duque estaba demasiado indignado para escucharlo, y en cambio, comenzó a contar mientras los aldeanos protestaban por sus acciones despiadadas. 5. El jefe de la aldea tiró de los brazales del duque mientras le suplicaba al hombre que mostrara misericordia. «Su gracia, por favor, no es más que una niña pequeña». A pesar de estas protestas, Hartmann no se dio por vencido y, en cambio, continuó con la cuenta regresiva. 4. Más aldeanos llamaron al señor para que reconsiderara sus acciones. «Mi señor, estás siendo irrazonable». A pesar de esta llamada por una razón, Hartmann continuó con la cuenta regresiva. 3. Con la muerte de la niña acercándose rápidamente, varios aldeanos comenzaron a entrar en pánico e intentaron arrebatarle el control de la niña inocente al vicioso duque. Sin embargo, se encontraron con una patada firme de los caballeros que los rodeaban y fueron fácilmente repelidos. 2. Con solo 2 segundos restantes, el padre de la niña cayó de rodillas y agarró la mano de Hartmann, suplicando clemencia con lágrimas en los ojos. «Mi señor, déjame tomar el lugar de mi hija. Si debes castigar a alguien por los rebeldes, castígame a mí». Una mueca de desdén se formó en los labios de Hartmann mientras contaba el número final. 1. Después de decir esto, arrastró la hoja de acero afilada a través de la garganta de la niña, cortando sus arterias y haciendo que se derramara una fuente de líquido sanguíneo. La mirada de pánico en los ojos de la niña mientras su vida se desvanecía se grabaría para siempre en la mente de Ilmar, quien miraba con horror las acciones de su señor. Cuando la niña cayó al suelo, Hartmann sin vida emitió un decreto a sus soldados. «Se acabó el tiempo. Mata a todos estos traidores y quema este pueblo hasta los cimientos. Quiero que sus cuerpos sirvan como un recordatorio permanente para mi gente de lo que le sucede cuando ayudan a los rebeldes». Los caballeros bajo el mando del duque no dudaron. Inmediatamente bajaron sus mosquetes de mecha y dispararon contra los aldeanos. Mientras el trueno brotaba de las armas,
Sus proyectiles de plomo volaban hacia los cuerpos de sus víctimas, derramando sangre por el campo. Cientos de aldeanos yacían sin vida por el ataque inicial, y los sobrevivientes comenzaron a entrar en pánico y huir para salvar sus vidas. A pesar de esto, esos jinetes montados los derribaron con sus lanzas, ensartándolos en los campos que una vez cuidaron, dejando atrás una escena espantosa de una masacre innecesaria. Las espadas de los caballeros acuchillaron los torsos de sus víctimas y cortaron las cabezas de los caídos mientras Ilmar contemplaba el crimen contra la humanidad con horror en los ojos. En un ataque de furia, se aferró al guantelete manchado de sangre de Ilmar y le gritó: «¿Qué has hecho? Estas personas eran inocentes». Sin embargo, a pesar de estas protestas de su asesor principal, Hartman simplemente se soltó del agarre del hombre y lo miró con ojos llenos de odio antes de lanzar una amenaza. «Harás lo que te ordene, o puedes unirte a estos asquerosos campesinos en el más allá». Ilmar apenas podía creer que el hombre al que una vez llamó amigo se había convertido en un monstruo tan despiadado. Ser testigo de una matanza tan despiadada y mirar a los ojos llenos de odio de Hartman había endurecido la determinación de Ilmar. Tragó la saliva acumulada en su garganta y asintió con la cabeza en señal de obediencia. «Como ordene, su gracia». Después de decir esto, miró a los caballeros profanando los cuerpos de los aldeanos asesinados y colgando sus cadáveres de los árboles mientras iluminaban la aldea y sus fértiles campos en llamas. Una escena tan espantosa se grabó en su mente, ya que juró que haría lo que fuera necesario para vengar a estos pobres e inocentes aldeanos que fueron brutalmente asesinados sin motivo alguno. Poco después de que ocurriera la masacre, el séquito de caballeros y sus comandantes regresaron al castillo de Luxemburgo, donde Ilmar se acercó rápidamente a su espía residente, quien luchaba por disfrutar de un baño en la primitiva tina de madera que existía en este reino atrasado. Cuando se entrometió en la escena, la mujer sostenía un cáliz en la mano mientras se empapaba desnuda en la bañera. Frunció el ceño al ver que su sirviente la había interrumpido antes de declarar su disgusto. «Será mejor que esto sea importante, Ilmar. Estás interrumpiendo una de las pocas cosas que puedo disfrutar en este asqueroso remanso al que llamas hogar». Ilmar no tuvo tiempo para mantener bromas. En cambio, habló de lo que había presenciado solo después de cerrar la puerta y asegurarse de que nadie escuchara su conversación. Debe ponerse en contacto con su superior lo antes posible e informarle que Hartman ha comenzado a masacrar pueblos inocentes en represalia por las actividades de los rebeldes. Si el rey Berengar y su ejército no intervienen pronto, no habrá un Luxemburgo. Queda por conquistar. Cuando la belleza madura escuchó estas palabras, dejó caer el cáliz en sus manos en la piscina de agua en la que se estaba sumergiendo. Inmediatamente reaccionó saliendo del baño y mostrando su cuerpo desnudo con curvas al conde antes de envolverse en una bata de seda. Si hubiera sido en otras circunstancias, Ilmar habría disfrutado de la vista, pero después de presenciar tal brutalidad, no tenía estómago para los deseos de la carne. El espía palmeó a Ilmar en el hombro mientras ella le susurraba algo al oído. «Has sido un buen soldadito. Informaré lo que has dicho a mis superiores. Depende de ellos cómo responde Austria a esta noticia. Te recompensaré por tus esfuerzos más tarde». Después de decir esto, la mujer se fugó rápidamente de la escena, ansiosa por ponerse en contacto con su manejador, quien transmitiría la noticia al departamento de inteligencia. Solo después de que se confirmara tal cosa, se le informaría la noticia al director, quien a su vez informaría al rey de tan grave noticia. Una cosa era segura: los crímenes de Hartman contra su propia gente acelerarían los plazos de Berengar y obligarían al hombre a reaccionar. Capítulo 546. La calma antes de la tormenta. Berengar se paró en el balcón de su palacio real, mirando a lo lejos hacia sus enemigos que yacen en el norte de Alemania. En su mano había un cigarrillo de cáñamo, que ayudó a calmar sus nervios. Aunque las tierras que rodeaban a Kufstein estaban en calma, en la distancia, pudo ver una gran tormenta acercándose. Era raro para él tener un momento de paz en el que simplemente pudiera disfrutar de la suave brisa de los Alpes austríacos. Después de todo, pasaba la mayor parte de su tiempo dentro de su oficina o en una reunión con personas de varias ramas del gobierno. Con el paso del tiempo, el cigarrillo contenido entre los labios de Berengar se degradó hasta convertirse en nada, lo que provocó que arrojara sus restos al suelo antes de apagar la llama. A pesar de haber fumado un cigarrillo entero, inmediatamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y agarró su paquete, donde aseguró otro dispositivo similar y lo encendió. Sin que el rey de Austria lo supiera, su esposa, Yasmin, estaba de pie junto a la puerta observando sus acciones. La bella morisca se dio cuenta de que algo preocupaba a su marido, pero no quería intervenir en la quietud de la que se había rodeado. Después de todo, ella sabía bien que a veces un hombre necesitaba estar solo, por lo que se mantuvo vigilante, para evitar que alguna de las otras niñas entrometidas que el hombre rodeaba interrumpieran su breve pero muy necesario respiro. Solo después de que Berengar hubo terminado su segundo cigarrillo, se alejó de la cornisa, cuya vista contemplaba la belleza natural del paisaje alpino. Cuando vio a su novia parada allí, protegiendo su serenidad como un ángel guardián, no pudo evitar sonreír. Mientras miraba con amor a la mujer,
que rápidamente se estaba convirtiendo en su esposa favorita, habló en voz baja. ¿Cuánto tiempo has estado parado allí? Una hermosa sonrisa se curvó en los labios carnosos de Jasmine mientras arrojaba tímidamente su flequillo a un lado antes de responder. El tiempo suficiente para saber que algo te está preocupando. ¿Quieres hablar de eso? Al escuchar tal declaración, la sonrisa del joven rey se volvió amarga mientras miraba en dirección a sus enemigos una vez más antes de conversar sobre el conflicto dentro de su propia mente. No es mucho. Solo sé que tendré que marchar a la guerra pronto. Aunque la inteligencia ha informado que los rebeldes han asesinado con éxito a la mano derecha del bastardo de Luxemburgo, el hombre ha recurrido a una crueldad innecesaria en sus intentos de erradicar a sus enemigos. Parece que no tengo los 3 meses que me di inicialmente para prepararme para esta invasión. Jasmine frunció el ceño cuando escuchó que su hombre marcharía hacia el peligro tan pronto después de lograr la paz. A pesar de su ferviente creencia en su deidad, no predicó las palabras de su fe a su esposo. A diferencia de Adela, que se apropiaba de todas las conversaciones para hablar de la voluntad de Dios, Jasmine sabía mejor que predicar sobre los planes divinos a Berengar, porque tales cosas solo irritarían al hombre que amaba. En cambio, ofreció las palabras de consuelo que Berengar necesitaba para lanzarse a la refriega una vez más. Una vez me dijiste que piensas en todo el pueblo alemán como tuyo, a pesar de gobernar sobre una pequeña parte de ellos. En este momento, esas mismas personas te necesitan a ti y a tus ejércitos para liberarlos de la maldad de sus amos. Si los informes de inteligencia son precisos, entonces la intervención en esta guerra civil es la única forma de salvar la vida de tantas personas que creen en ti y en tu causa. Debes recordar que tú no iniciaste este conflicto. El bastardo de Luxemburgo lo hizo en el momento en que trató de quitarte la vida e hirió a tu hermana. Al escuchar tales sabias palabras, Berengar tomó la mano de su esposa embarazada y la besó íntimamente. Después de hacerlo, la arrastró a sus brazos y le susurró al oído las palabras que anhelaba escuchar. Siempre sabes qué decir para consolarme cuando me siento preocupado. ¿Dónde adquiriste esta habilidad? Jasmine simplemente se rió antes de besar a su esposo en los labios. Después de hacerlo, ella respondió a su pregunta con una respuesta vaga. Puedes considerarlo uno de mis muchos regalos. Aunque tal respuesta no satisfizo del todo la curiosidad de Berengar, fue suficiente por el momento. Berengar suspiró profundamente mientras soltaba a su novia antes de caminar por el borde de su balcón y agarrarse firmemente a la barandilla. Parece que el derramamiento de sangre es inevitable. Pensé que con mi apoyo, los rebeldes podrían concluir rápidamente esta guerra, pero nunca esperé que el loco realmente masacrara a su propia gente en represalia. No hay otra opción. Debo marchar a la guerra. Lo más rápido posible, o de lo contrario no quedará nada cuando finalmente marche a sus tierras. Jasmine se acercó al trasero de Berengar y le rodeó la nuca con los brazos antes de susurrarle algo al oído. Trata de terminar la guerra lo más rápido posible. Por lo que me han dicho tus otras esposas, tienes una tendencia a estar ausente cuando dan a luz a tus hijos. Odiaría que trajeran a nuestro hijo a este mundo sin mirar. Sobre su poderoso padre. Berengar se rió entre dientes cuando escuchó esto. Agarró las amorosas manos de Jasmine y acarició su pecho con la cabeza antes de responder. ¿Cómo sabes que es un niño? Que yo sepa, todavía no tenemos la tecnología para determinar tal cosa. La princesa granadina se rió en respuesta a la pregunta de Berengar antes de responder con un tono confiado. Solo lo sé. El rey de Austria miró fijamente a los ojos ámbar de su esposa y asintió con la cabeza antes de responder a sus afirmaciones. Bueno, haré todo lo posible para regresar a casa antes de que nuestro hijo entre en este mundo, pero no te prometo nada. Ahora era el término de Jasmine para descansar su cabeza sobre el pecho de su marido. Mientras lo hacía, Berengar acarició su cabello oscuro antes. La princesa mora disfrutó del momento en silencio durante un rato antes de responder. Eso es suficiente, supongo. La pareja permaneció en esta posición durante algún tiempo antes de que la mayor de las princesas de Austria se entrometiera con ellos. Henrietta miró la escena cariñosa con un poco de celos en sus lindos ojos azules. Ella hinchó sus mejillas mientras hacía un puchero. La expresión de su rostro sería adorable si Berengar la hubiera visto, pero estaba demasiado ocupado disfrutando del consuelo que le brindaba Jasmine. Finalmente, Henrietta se había cruzado de brazos antes de llamar a su precioso hermano mayor. Hermano mayor, hay algo de lo que quiero hablar contigo. Cuando Berengar escuchó a su hermana pequeña llamarlo, suspiró antes de despedir a su novia. Gracias por tu apoyo, Jasmine, pero parece que el deber me llama. Quiero hablar un rato a solas con mi hermana. Jasmine asintió con la cabeza y se inclinó respetuosamente ante su esposo antes de darles un poco de espacio a los dos hermanos. Por supuesto, esposo, lo que desees. Después de decir esto, pasó junto a Henrietta y le dirigió una mirada aterradora antes de desaparecer de nuevo en el palacio. Cuando los dos hermanos finalmente estuvieron solos,
Henrietta se precipitó a los brazos de Berengar y le plantó un beso apasionado en los labios, antes de abrazarlo con fuerza, apoyando la cabeza en su pecho ancho y musculoso. ¿Vas a regresar a la guerra tan pronto? Parece que acabas de regresar de una. ¿Por qué siempre debes ponerte en peligro? Berengar acarició el sedoso cabello dorado de la niña antes de envolverla con sus brazos y abrazarla con fuerza. Henrietta, es el deber de un rey llevar a sus soldados al campo de batalla. Además, mi papel no es tan peligroso como lo era antes. Rara vez veo una batalla real en estos días. En todo caso, me he convertido en la encarnación física de mis soldados. Moral mientras los guío hacia la victoria. Te prometo que regresaré ileso como siempre lo hago. Cuando Henrietta escuchó esto, frunció el ceño a su hermano antes de agarrar su parche y estirarlo. Al soltarlo, el grueso cuero golpeó los párpados de Berengar, provocando una breve sensación de dolor. Las lágrimas se formaron en los ojos celestes de la princesa austriaca cuando regañó a su hermano por su declaración inexacta. ¿A esto le llamas volver a casa ileso? No soy idiota. Escucho historias de los hermanos de mis amigos que han servido contigo. Siempre eres el primer hombre en la refriega, por lo general liderando a la caballería a la batalla. Cuando no estás derribando hombres con tu espada a caballo, estás en el frente disparando a los enemigos con tu rifle. Siempre te pones en peligro sin razón. A Berengar le sorprendió un poco ver que su hermana estaba tan bien informada sobre cómo solía conducir la guerra. Lo que dijo era cierto hasta cierto punto, aunque estaba seguro de que los soldados bajo su mando podrían estar exagerando algunos detalles de su heroísmo. Aún así, parecería que no podría disipar fácilmente los temores de la niña. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue besarla suavemente en la frente y secarse las lágrimas de los ojos. Lo prometo, nada malo me pasará esta vez. Además, ha pasado un tiempo desde que alguien me lastimó en el campo de batalla. Juro que he aprendido de mis errores juveniles y no me pondré en una posición de peligro innecesario. Henrietta sollozó al escuchar las palabras de consuelo de su hermano. Los dos hermanos permanecerían en los brazos del otro durante algún tiempo antes de que el rey tuviera que volver al trabajo. Capítulo 547. Aterrizando en Vinland del Sur. Honoria estaba sentada dentro de los límites de su balandra de guerra acorazada. Flanqueando sus costados había 4 fragatas acorazadas, que transportaban el personal militar necesario para comenzar la construcción de la segunda colonia de Austria en el Nuevo Mundo. Durante las últimas 2 semanas, ella y su tripulación habían estado en el mar navegando hacia su objetivo y, según su cuenta, no pasaría mucho tiempo antes de que las empinadas montañas de los Andes se revelaran sobre la costa sudamericana. A decir verdad, ni siquiera se le había ocurrido un nombre para este territorio, ni tampoco su esposo, el rey de Austria. Mientras que América del Norte se refería actualmente con el término antiguo de Vinland, y el área que una vez se conoció como Nueva York en la vida anterior de Berengar ahora se llamaba Nueva Viena. El gobierno austriaco aún no había creado un nombre oficial para el Nuevo Mundo, y mucho menos para una región del sur en gran parte sin descubrir. Por lo tanto, por ahora, los austriacos simplemente se refirieron a este territorio como South Vinland hasta que el rey pudiera aprobar un nombre oficial. A diferencia de la última vez que la princesa bizantina visitó este lugar, Honoria ahora tenía una comprensión adecuada del diseño de la tierra, así como de la hostilidad de los lugareños. Fue por esto que se encargó una fuerza considerable de infantes de marina para seguir a los corsarios a esta región, y actuar como guardianes de los pobladores que fueron elegidos por la corona para construir la colonia del puerto. Actualmente, Arnulfo actuaba como el Gran Duque de Nueva Viena, y los informes de estado entre la colonia y la patria eran frecuentes. La tierra prosperaba con el apoyo de la tecnología austriaca y el trabajo de las tribus locales que se rindieron a los extranjeros del este. Fue debido a este éxito que Berengar le había pedido a Honoria que regresara a lo que una vez llamó Venezuela en su vida pasada y estableciera la primera colonia del sur. La joven tenía el ceño fruncido mientras observaba de cerca los mapas que habían hecho desde su contacto inicial con esta tierra extranjera. Mientras Honoria estaba estudiando esto, un golpe resonó en su puerta antes de que una voz familiar resonara desde el otro lado. «Capitán, hemos llegado a nuestro destino. Estamos esperando sus órdenes». Cuando Honoria escuchó esto, saltó de su asiento y abrió la puerta, lo que reveló la pequeña figura de su experto en explosivos Elfrun. Lo primero que notó Honoria fue que la linda chica tenía un total de 12 granadas atadas a su torso. A pesar de esto, Honoria no estaba preocupada en lo más mínimo, ya que Elfrun había demostrado repetidamente que podía manejar armas tan destructivas de manera segura. Una sola frase escapó de los labios de Honoria mientras subía las escaleras para salir de su camarote de capitán y subir a la cubierta superior. Muy bien. Después de pararse en la cubierta de su barco, el capitán corsario descubrió que su pequeña flota estaba en la bahía fuera del área donde habían aterrizado anteriormente. Con los Andes de fondo, realmente la hacía sentir pequeña e insignificante. Sin embargo, rápidamente volvió a la realidad mientras daba órdenes a sus tropas. «Preparen la lancha de desembarco».
Quiero fortificaciones adecuadas y refugios construidos antes del anochecer. Recuerden, estamos en territorio hostil, con suministros limitados. Hagan que cada disparo cuente. Muy pronto, sus órdenes se transmitieron a toda la flota, y la tripulación bajó los botes de remos donde Honoria fue la primera en subir a bordo. Tal vez llevaba demasiado tiempo con Berengar, pero a ella también le gustaba ser la primera en entrar en la refriega. Después de un tiempo, los botes de remos que contenían a los infantes de marina y los ingenieros desembarcaron en las costas, donde rápidamente se pusieron a trabajar. En cuanto a Honoria y sus corsarios, trabajaron junto a los marines para asegurar el área. Eventualmente, Honoria sacó sus binoculares, desde donde miró hacia las montañas de arriba. Aunque no vio a ninguno de los lugareños, sospechaba que ya sabían de su regreso y se estaban preparando para el conflicto. Ella no sabía que el contacto limitado que había hecho con los lugareños ya había propagado enfermedades por toda la tierra, y en los últimos meses desde que había viajado de regreso a la patria, la pestilencia se había cobrado la vida de miles de personas. Al igual que en Nueva Viena, la tripulación pasó su primera noche bajo estructuras adosadas primitivas. El segundo día fue bastante tranquilo, ya que los marines aseguraron el área y los equipos de construcción trabajaron para establecer un campamento adecuado. Los problemas solo asomaban su fea cabeza cuando la noche caía sobre la tierra. Actualmente, Honoria estaba parada al lado de sus amigos cercanos Elfrun y Malisa. En su mano derecha estaba su revólver y en la izquierda una lámpara de aceite. Los tres actuaron como centinelas alrededor de la parte norte del campamento, directamente debajo de las montañas. En esta noche en particular, una densa niebla llenó el aire, y ver 5 metros de frente fue un desafío, incluso con la linterna. Fue debido a esta niebla que los marines no detectaron que la banda de guerra nativa se acercaba en silencio. En la mente de estos guerreros, estos pálidos extranjeros del otro lado del gran mar eran directamente responsables de la plaga que había azotado la tierra, y querían vengarse de las pérdidas que habían sufrido en los últimos meses. No importaba cuánto oraran a sus dioses, la enfermedad no disminuía y se cobraba la vida de jóvenes y ancianos cada día que pasaba. Solo había una forma de acabar con esto, o eso pensaban, y era derramar la sangre de los responsables. Por lo tanto, se acercaron en silencio a las luces brillantes, mientras se escondían en la oscuridad. Cada luz representaba un escuadrón de austriacos, y aunque no pudieron discernir esto, los reconocieron como objetivos. Estos guerreros levantaron sus arcos mientras apuntaban hacia las luces y dispararon a ciegas, con la esperanza de golpear algo. Mientras esto sucedía, Honoria y su escuadrón no sabían que habían sido rodeados, y no fue hasta que una flecha atravesó la niebla y golpeó el suelo frente a ella que se dio cuenta de que estaban siendo atacados. Rápidamente tomó medidas y gritó a las otras patrullas sobre lo que había encontrado. «Estamos bajo ataque». Dicho esto, levantó su revólver hacia el área donde se había disparado la flecha y apretó el gatillo, provocando un fuerte estallido en el aire cuando el proyectil especial .38 cayó hacia abajo y hacia su objetivo. Después de disparar este tiro, Honoria y sus chicas corrieron a otro lugar, temiendo las represalias que seguramente se producirían. Sin embargo, al igual que la guerrera nativa, había fallado por completo su objetivo, ya que ella también disparó a ciegas en la niebla. En respuesta a este disparo, una lluvia de flechas cayó sobre su posición anterior. Si no fuera por el hecho de que Honoria había cambiado sabiamente la ubicación de su unidad, tal vez habría sido ensartada en ese mismo momento. Elfrun frunció el ceño al darse cuenta de que no había forma razonable de alcanzar sus objetivos sin gastar una cantidad inútil de munición. En lugar de eso, se colgó el rifle del hombro y agarró una de las granadas sujetas a su equipo de telaraña. La niña sostuvo la granada de palo en su mano y tiró del alfiler antes de lanzarla en la dirección general desde donde se habían disparado las flechas. La niña gritó mientras lo hacía. ¡Fuera! Poco después de decir eso, una explosión explosiva arrancó la niebla y una llama gigante envolvió el área de ataque. Evidentemente, la chica fue certera con su lanzamiento, pues varios gritos resonaron en el aire y algunos pedazos de carne volaron en su dirección. Aunque la chica estaba salpicada de sangre y bilis, no frunció el ceño, sino que una sonrisa maligna llenó su rostro mientras sacaba otra granada y la arrojaba salvajemente a la noche. Otra atronadora explosión sacudió el área, cuando la niña aparentemente inocente se cobró la vida de los guerreros nativos con sus granadas. A pesar de la diversión que estaba teniendo, Honoria rápidamente agarró a la niña y le impidió lanzar otra. Con una mirada severa en los ojos verde menta de la princesa, regañó a la niña. No desperdicien sus granadas. Regresen rápidamente al campamento. Debemos mantenernos firmes. Como respuesta, Elfrun simplemente hizo un puchero mientras asentía con la cabeza en acuerdo. Así, Honoria y su escuadrón retrocedieron al pequeño campamento que sus tropas habían hecho, para defenderlo adecuadamente de la emboscada de los nativos. A pesar de la conmoción inicial después de presenciar las granadas, los guerreros todavía estaban decididos a hacer que estos invasores sangraran por sus pecados,
y por eso persiguieron a los corsarios y a los marines que lucharon para regresar al campamento. Así, en la segunda noche del segundo intento de Austria de colonizar el Nuevo Mundo, había comenzado una batalla sangrienta. Una cosa era segura, este conflicto estaba lejos de terminar. Capítulo 548. Tropezando con un descubrimiento importante. Honoria estaba junto a su tripulación de corsarios y los marines austríacos que habían asegurado la cabeza de playa, así como el campamento. Detrás de las improvisadas defensas, un grupo de fusileros, con las bayonetas adheridas, apuntaban en dirección a la niebla, donde sabían que esperaba el enemigo. La princesa bizantina miró a la tripulación, que manejaba una de las pocas pistolas Smith que habían traído en este viaje y asintió con la cabeza en silencio. Esta fue la señal para abrir fuego. Si bien inicialmente quería conservar la mayor cantidad de municiones posible, Honoria no esperaba que su tripulación fuera atacada tan pronto después del aterrizaje y en circunstancias tan debilitantes. Este era un escenario bastante diferente de cuando ella y Berengar habían aterrizado en Nueva Viena. Al ver al comandante de esta operación dar la señal, el hombre a cargo de operar la pistola Smith giró su manivela. Después de unos segundos, el trueno resonó en el aire repetidamente. Con cada rotación de la manivela del arma, el plomo salía volando de sus 10 cañones, atravesando la espesa niebla. Aunque los operadores del arma de fuego mecánica no podían ver a lo que apuntaban, los gemidos y silbidos que resonaban en las sombras eran suficientes para indicar que, de hecho, estaban golpeando algo vivo. Mientras los infantes de marina miraban con asombro el enorme volumen de fuego que salía del arma tripulada, Honoria captó su atención levantando su revólver en el aire y disparando a ciegas en la niebla. Mientras hacía esto, los infantes de marina y los corsarios volvieron a la realidad y siguieron sus acciones. Con cada disparo, un destello de luz llenó el brumoso cielo nocturno y el trueno resonó. Los marineros estacionados a bordo de los barcos de la flota no podían ver la situación en las playas de abajo, pero podían escuchar los sonidos del conflicto. Si no existiera esta densa niebla, podrían brindar apoyo en forma de bombardeo costero contra cualquier fuerza hostil que hubiera encontrado el grupo de desembarco. Por lo tanto, solo podían mirar en silencio mientras esperaban que la batalla terminara y rezaban para que sus camaradas estuvieran bien. Al lado de Honoria, Elfrun sacó otra de sus granadas de palo y la arrojó a la niebla. Aunque no sabía si mataría o mutilaría a un guerrero nativo, realmente no le importaba. A la joven solo le importaba la explosión explosiva. Eso ocurriría. Finalmente, cesaron los lamentos del enemigo y el fuego de sus flechas. Cuando Honoria se dio cuenta de esto, rápidamente dio órdenes al grupo de desembarco. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Cuando estas órdenes se transmitieron en las filas de los soldados austríacos, rápidamente detuvieron sus acciones defensivas y miraron hacia la niebla, estremeciéndose ante la idea de que tal vez el enemigo los estaba esperando. Honoria enfundó su revólver antes de desatar su alfanje naval. Después de hacerlo, le indicó a un escuadrón de sus chicas y 2 escuadrones de infantes de marina que la siguieran a través de la espesa niebla para investigar la situación. No hubo vacilación en los ojos de los marines y los corsarios por igual mientras seguían a su comandante en la espesa niebla. Si no fuera por la luz proporcionada por las lámparas de aceite, estas almas valientes podrían perderse. Sin embargo, podían ver unos pocos pies frente a ellos, y cuando finalmente se acercaron al área donde se habían formado las filas enemigas, presenciaron una escena espantosa. Docenas de guerreros nativos yacen muertos en el suelo con sus torsos y cráneos destrozados. A otros les faltaban extremidades o se habían convertido en picadillo por las explosiones explosivas de las granadas. No había una sola alma viviente, ni un cadáver intacto. La mayoría de las veces, uno podía ver cajas torácicas fracturadas sobresaliendo a través de los cofres destrozados. A pesar de una carnicería tan impía, Honoria estaba tranquila. En cambio, escupió en el suelo con disgusto a los guerreros nativos que habían atacado con tanta audacia a su tripulación y a los hombres bajo su mando. Silenciosamente siguió el rastro de los cuerpos. Cada cadáver por el que pasaba estaba en peores condiciones que el anterior. Si había algo de lo que estaba segura, el poder de estos cartuchos Spitzer .45 a 70 era realmente excesivo. Finalmente, la princesa bizantina vio suficiente de la sangre que se derramó bajo sus órdenes y regresó al campamento, donde dio más órdenes a los hombres y mujeres que acechaban, preparados para un ataque enemigo en cualquier momento. Esta noche, permaneceremos en guardia. Cuando salga el sol y la niebla se disperse, limpiaremos el campo de batalla. Por lo que he visto, ni un solo cuerpo del enemigo permanece intacto. Sin embargo, estamos muy lejos de casa. Y rodeado de nativos hostiles con muchas variables desconocidas. Lo mejor es actuar con precaución. Después de decir esto, los soldados cambiaron rápidamente los seguros de sus rifles y permanecieron en sus posiciones detrás de las empalizadas improvisadas. Esta noche sería una vigilia larga y espantosa. Afortunadamente, tenían suficiente adrenalina y endorfinas bombeando en su sangre para mantener sus mentes activas.
Después de varias horas, el sol se elevó en el aire y, como había afirmado Honoria, la niebla se dispersó para revelar la brutal carnicería de la escaramuza de la noche anterior a todos los soldados que habitaban en el campamento. Difícilmente podían creer lo efectivas que eran las armas Smith. Después de todo, estos modelos mejorados rara vez habían estado en servicio fuera de Nueva Viena y Egipto. Fue una masacre como la que pocos hombres habían presenciado y desafortunadamente, estos hombres y mujeres tuvieron que limpiarla. Mientras que Honoria dio órdenes a varias unidades para que comenzaran las operaciones de saneamiento, reunió a los constructores y emitió órdenes para comenzar la construcción del asentamiento. Era solo el tercer día desde que habían aterrizado y quería establecer una colonia permanente en el menor tiempo posible. Después de todo, había asuntos pendientes que requerían su atención. Mientras Honoria estaba trabajando con los ingenieros para asegurarse de que pudieran establecer una colonia portuaria en la región, Elfrun se acercó a su capitán con un descubrimiento impactante. «Capitán, mire lo que he encontrado». Las jóvenes se aferraron a unas cuantas piezas de oro intrincadamente tallado que los marines austríacos habían arrebatado a los guerreros nativos que mataron la noche anterior. Cuando Honoria miró el oro, de repente expresó sus pensamientos. «¿Me estás diciendo que hay oro aquí?» Elfrun asintió con la cabeza con una sonrisa radiante mientras arrojaba los pedazos de oro a su capitán para que pudiera inspeccionarlos mejor. «Parece que sí. En mi opinión, deberíamos capturar a algunos de estos nativos e interrogarlos sobre los orígenes de estas joyas». Honoria suspiró al escuchar esto. Aunque sería una buena idea averiguar cuánto oro había en esta tierra extranjera y dónde se ubicaban dichos depósitos, la sugerencia de la niña simplemente no era factible en este momento. Los nativos no solo eran intrínsecamente hostiles a su llegada, sino que ni siquiera hablaban el mismo idioma. A Berengar le tomó meses formar a una traductora en Nueva Viena, y esa era una mujer dotada con los idiomas. Honoria simplemente no tenía tanto tiempo que perder. Aún así, la investigación de los orígenes de estas joyas de oro se había convertido ahora en una prioridad para la princesa bizantina. Si esta tierra era realmente rica en oro, entonces estaba segura de que su esposo la recompensaría por tropezar con un descubrimiento tan importante. Por lo tanto, Honoria dio sus órdenes a Elfrun. Por ahora, aseguraremos esta área y estableceremos nuestras defensas. Después de que hayamos hecho esto, enviaré exploradores para buscar los depósitos de oro. Es simplemente inviable en este momento comunicarse de manera efectiva con estos salvajes. Elfrun hizo un puchero cuando escuchó que sus ideas fueron descartadas tan rápido, pero aún así obedeció sus órdenes y asintió con la cabeza en acuerdo. «Como usted ordene, capitán». Después de decir esto, la niña se alejó del área, dejando a Honoria sola para reflexionar sobre este descubrimiento en silencio. Si realmente hubiera un depósito de oro masivo en este territorio, entonces Austria podría estimular su estancada economía con él. En verdad, simplemente no había suficiente oro en Europa para sostener el rápido crecimiento de la economía del reino. Cuando Honoria reflexionó sobre esto, inmediatamente sospechó de Berengar. Desde hace bastante tiempo, la mujer tenía la sensación de que su marido sabía más de lo que decía, especialmente sobre la existencia, tamaño y valor de las tierras dentro de este nuevo mundo. De hecho, incluso la había enviado explícitamente a esta región, dándole las rutas de navegación adecuadas para llegar. ¿Sabía que había depósitos de oro aquí? Si es así, ¿cómo podría saber tal cosa? Antes de que Berengar insistiera en que Vinland era real y organizara una expedición para encontrarlo, Honoria no había oído a nadie hablar de él. El rey de Austria no solo demostró que su locura era realidad, sino que parecía conocer información importante sobre recursos valiosos y dónde encontrarlo. ¿Qué hechicería había conjurado para saber sobre esas cosas? Quizás los católicos tenían razón y él había hecho un trato con el diablo para obtener un conocimiento ilimitado sobre el mundo y sus muchos misterios. Después de entretener este pensamiento por un mero segundo, Honoria se rió antes de que una mirada feroz de determinación se formara en sus ojos. Dudaba que tal escenario fuera realidad, pero ahora estaba decidida a descubrir los secretos que su esposo le estaba ocultando. Capítulo 549. Preparándose para invadir el norte. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó la guerra civil en Luxemburgo, y la noticia de la brutalidad de Hartmann al perseguir a los insurgentes se había extendido por toda Europa. Berengar, si bien simpatizaba con la difícil situación de los rebeldes, se negó a involucrarse directamente en la guerra hasta que la reputación de su rival llegó a tal nivel que el mundo en general consideraría la intervención militar en este conflicto como una necesidad humanitaria. Sin embargo, esto no significaba que se quedó de brazos cruzados y observó durante este tiempo. Por el contrario, amplió las capacidades militares de las confederaciones de Alemania del Sur armando y entrenando divisiones enteras de sus estados miembros con las mejores armas disponibles. También dedicó un esfuerzo considerable a reemplazar los rifles de aguja de su ejército personal con los nuevos rifles de cerrojo G-22. Sin embargo,
Lo más importante es que el rey de Austria había gastado una pequeña fortuna en asegurarse de que un ferrocarril se extendiera desde la ciudad de Kufstein hasta las fronteras del norte de Baviera. Después de todo, esto fue fundamental para la rápida invasión de Luxemburgo que había planeado, así como crucial para el éxito de su red logística. Ahora Berengar simplemente estaba contando los días hasta que esta red estuviera completa y pudiera desplegar fuerzas y equipos en las fronteras del norte de Baviera. En ese momento, el gran duque de Baviera, Dietger von Wittelsbach, se encontraba en la oficina de Berengar. A su lado estaban los otros líderes de la Confederación de Alemania del Sur, incluido Eckhard von Marienburg, quien lució con orgullo sus diversos honores militares. Aunque el hombre de mediana edad ya no era un oficial militar, seguía siendo una figura política importante en la unión de los estados del sur y este de Alemania. Durante algún tiempo, Eckhard había estado tratando con los nobles de su reino, tratando de obligarlos a obedecer las leyes que había implementado bajo la autoridad de Berengar. Sin embargo, la resistencia era inevitable y, por lo tanto, había recibido la ayuda militar de Austria con mucho entusiasmo, levantando un ejército de campesinos en su territorio personal. Actualmente, estaba describiendo el delicado equilibrio que existía en el Gran Ducado de Prusia recién formado. Entiendo su necesidad de tropas, Su Majestad. Sin embargo, como debe saber, Prusia se encuentra actualmente en medio de su propio conflicto interno, y mover mis fuerzas de Marienburgo a Luxemburgo seguramente alentará a mis vasallos a levantarse contra mí. No son exactamente felices de perder su poder. Simplemente no puedo darme el lujo de prescindir de las tropas sin arriesgarme a una guerra civil dentro de mis dominios. Simplemente tendrás que prescindir de mis fuerzas. Berengar suspiró profundamente cuando escuchó esta preocupante noticia. Quería desesperadamente el apoyo de Eckhard en esta campaña de unificación alemana, pero el hombre se negaba con firmeza a participar en la guerra. Demonios, si realmente quisiera, podría haber aplastado esta rebelión de los nobles hace mucho tiempo. Después de retirarse del ejército austríaco, Eckhard estaba más decidido que nunca a resolver las cosas pacíficamente. Desafortunadamente, las negociaciones habían llegado a un punto muerto. El rey de Austria era muy consciente de las dificultades que enfrentaba su vasallo, por lo que colocó la palma de su mano en su frente mientras respondía a las preocupaciones de Eckhard con simpatía. Muy bien. Prusia estará exenta de esta campaña. No necesita enviar sus fuerzas al campo de batalla. Sin embargo, le pediré que contribuya al esfuerzo de guerra a través de ayuda material adicional. Después de todo, todos estamos unidos juntos contra la Alianza del Norte, y no planeo dejar escapar a uno solo de mis vasallos de sus deberes. Eckhard tenía una expresión estoica mientras asentía con la cabeza en respuesta a las demandas de su señor. Muy bien. Estoy seguro de que puedo satisfacer su solicitud. Envíeme un informe sobre todo lo que necesitará para asegurar la victoria de nuestra confederación, y haré todo lo posible para proporcionarlo. Una vez resuelta la cuestión de la participación de Prusia, Berengar miró el mapa extendido sobre la mesa de su sala de guerra y señaló hacia la vía férrea que ahora se extendía hasta la frontera norte de Baviera. Pasarán como máximo 15 días antes de que se complete el ferrocarril a través de Baviera. Cuando lo esté, enviaré las 3 primeras divisiones de mi ejército real y la primera división del ejército de Bohemia a través de la vasta red que hemos establecido hasta la frontera norte. Espero que las tropas de Baviera ya estén reunidas en la región y brinden apoyo a mi ejército, que actuará como punta de lanza hacia la Alianza del Norte. En cuanto al resto de ustedes, es desafortunado, pero simplemente no tuvimos tiempo de conectar sus tierras a través de la red ferroviaria, por lo que les aconsejo que marchen con sus fuerzas lo antes posible hacia las fronteras enemigas. Con suerte, dentro de las próximas semanas, todos podemos estar reunidos y listos para atacar a nuestros enemigos, quienes tan audazmente masacran a sus civiles en represalia por las acciones de los rebeldes. Quiero dejar esto claro para todos los reunidos aquí. Llevaremos a cabo esta invasión de la manera más civilizada posible. Eso significa que bombardear directamente objetivos civiles, incluso si hay hostiles estacionados dentro, es un acto criminal. No estamos luchando contra extranjeros, sino contra nuestros propios hermanos alemanes, y el derramamiento de sangre innecesario no solo está explícitamente prohibido, sino que también es una tragedia del más alto nivel. Recuerde, estamos aquí para liberar al pueblo alemán de sus amos corruptos, y ciertamente no vamos a aumentar su sufrimiento. Los diversos grandes duques que rodeaban a Berengar asintieron con la cabeza en silencio mientras aceptaban estos términos. Después de todo, ninguno de ellos quería ponerse del lado malo de su señor. Así, se quedaron callados, todos menos uno. Dietger estaba bastante preocupado de que su reino actuara como escenario para la invasión y, por lo tanto, expresó sus puntos de vista. ¿Qué pasará cuando el bastardo de Luxemburgo se dé cuenta de que estoy reuniendo un ejército en mi frontera norte? ¿Crees que simplemente nos permitirá prepararnos para una invasión sin incidentes? Seguramente, atacará en el momento en que se preocupe por la posibilidad de nuestra intervención en su guerra civil. Berengar se burló de esta preocupación antes de sermonear a su vasallo sobre el poder que poseían sus tropas. Si Hartmann es lo suficientemente tonto como para atacarte,
entonces tienes mi permiso para aniquilar sus fuerzas. Equipé a tus hombres con rifles de aguja, cañones de retrocarga e incluso algunas pistolas Smith. Poseen una potencia de fuego que es más que capaz de aniquilar a cualquier enemigo. Fuerza en este mundo. Creo sinceramente que el bastardo de Luxemburgo dudará en marchar sobre sus fronteras si descubre nuestro complot. Después de todo, simplemente no tiene hombres de sobra. Sin embargo, si asoma su fea cabeza, haz lo que sea necesario para repeler a su ejército. Dietger asintió con la cabeza en respuesta a esta respuesta, aunque no quería provocar un conflicto con sus vecinos antes de que llegara el ejército austríaco para apoyarlo. Con la confirmación de Berengar de las capacidades militares actuales de Bavaria, estaba mucho menos temeroso de tal perspectiva que él. Fue hace unos momentos. Habiendo abordado estas preocupaciones, Berengar levantó la vista de su mapa y miró a los hombres que se habían reunido ante él, antes de hacer la pregunta que tenía en mente. ¿Alguien tiene alguna otra preocupación que desee discutir antes de que promulguemos nuestros planes? A pesar de decir esto, nadie levantó la voz, sino que sacudieron la cabeza en silencio para confirmar que todo estaba entendido. Así, el rey de Austria suspiró profundamente antes de despedir a sus vasallos. Muy bien, entonces esta reunión se levanta. Espero verlos a todos ustedes, o a sus representantes en el campo de batalla, lo suficientemente pronto. Recuerden, esta guerra determinará el futuro no solo de nuestros reinos, sino de toda Alemania. Tenemos la oportunidad de unir a nuestra gente en un solo imperio, así que no me falles. Dicho esto, los diversos grandes duques de la Confederación Alemana del Sur huyeron de la escena, dejando Berengar solo mientras suspiraba y tomaba un sorbo de su cáliz de vino. Muy pronto, estaría de vuelta en los campos de batalla, participando en la carnicería de la guerra. Sus manos temblaban de furia mientras pensaba en eso, solo el sabroso sabor de su vino fortificado podía calmar sus nervios. Después de calmarse bebiendo la totalidad del contenido de su cáliz, suspiró profundamente una vez más antes de hablarse a sí mismo, afirmando así su determinación hacia este conflicto que se avecinaba. Hartmann von Laxenberg, te haré pagar muy caro lo que le has hecho a mi preciosa hermanita. Por lo tanto, el reino de Austria y sus estados subordinados habían promulgado un complot para invadir a sus vecinos del norte. Una guerra por el futuro de Alemania estaba a punto de tener lugar, aún no se sabía si se uniría bajo el dominio de Austria o si permanecería fracturada para siempre. Sin embargo, Berengar von Kufstein confiaba en que él y su dinastía gobernarían este imperio alemán en los años venideros. Quizás sus acciones en esta segunda vida suya podrían evitar el destino que Alemania y su gente habían sufrido en su vida pasada. Mientras reflexionaba sobre los eventos recientes que habían ocurrido en esta línea de tiempo, otro pensamiento escapó de sus labios. Nunca más. ¿A qué se refería exactamente cuando dijo estas palabras? Solo el joven rey de Austria sabía la respuesta. Capítulo 550. Descubrimiento de un importante depósito de recursos. Arnulf von Tiersee había pasado los últimos meses supervisando la colonia de Nueva Viena como su gran duque. Una recompensa que el rey de Austria le había dado por sus años de leal servicio. Durante este tiempo, el pequeño bastión militar en la costa del Nuevo Mundo había florecido enormemente. Con las técnicas agrícolas avanzadas que Austria tenía a su disposición, los campos fuera de los muros de las fortalezas se habían vuelto vastos y fértiles, con agricultura mecanizada a su disposición. Los austriacos necesitaban muy poco en términos de mano de obra para operar sus granjas. Debido a esto, utilizaron trabajadores nativos, que habían llegado al asentamiento de Nueva Viena después de que la plaga y la guerra diezmaran a sus tribus. A diferencia de Honoria, que actualmente luchaba por establecer una colonia en una región hostil del mundo, las cosas estaban relativamente pacíficas en Nueva Viena, y aunque los Jaegers austriacos se habían involucrado en pequeñas escaramuzas en la frontera contra tribus hostiles, el asentamiento en sí no había sido reparado. Atacado desde el sitio inicial de Algonquin hace meses. De hecho, la mayoría de las tribus con las que se encontraron habían estado abiertas al comercio, y fue por eso que se cultivaron varios cultivos comerciales, como el tabaco, en los campos fuera de la colonia, antes de ser procesados y enviados de regreso a la patria para su consumo. Esto había creado un comercio bastante rentable, ya que los nativos carecían de un conocimiento fundamental de la moneda y, por lo tanto, los austriacos comerciaban con ellos por sus recursos con chatarra. Después de contar las posibles ganancias que obtendría la colonia de las cosechas de este año, Arnulf tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras anotaba sus informes. Al rey le complacería saber que la colonia ya estaba obteniendo ganancias. Después de todo, los gastos habían sido mínimos hasta ahora, lo cual resultó de la agricultura mecanizada y el trabajo realizado por nativos que no entendían el valor de la moneda. Dado que este era el caso, Arnulfo podía pagar a los trabajadores con alojamiento y comidas. En comparación con las casas comunales primitivas a las que estaban acostumbrados estos nativos, las casas de entramado de madera que Austria les proporcionó tenían una calidad de vida que superaba con creces lo que habían soportado anteriormente. Así,
A pesar de que no se les pagaba un salario justo como se les pagaba a los jornaleros en la patria, todas sus necesidades eran satisfechas, y consideraban suficiente este pago. Mientras miraba estos informes, un golpe resonó en la gruesa puerta de roble del Gran Duque y una voz familiar respondió desde el otro lado. Su Gracia, nuestros exploradores tienen algo importante que informar. ¿Tiene un minuto? Arnulf inmediatamente se levantó de su asiento y abrió la puerta para revelar a la joven y hermosa traductora Mohawk Kawita, quien se había quedado atrás y actuaba como una gran influencia en los asuntos diplomáticos dentro de la colonia. A pesar de ser nativa, ocupó una posición prestigiosa dentro de Nueva Viena y actuó de muchas maneras como secretaria de Arnulfo. Cuando el Gran Duque fue testigo de la aparición de la mujer, una sonrisa se formó en su rostro mientras la conducía a su oficina personal. Después de sentarse en su escritorio, sacó una pipa de madera que había sido llenada con un poco de tabaco. Inmediatamente se encendió y tomó un gran trago. Después de hacerlo, se lo entregó a Kawita, quien siguió sus acciones. La mujer exhaló el humo antes de hablar sobre el motivo de su visita. Como ha ordenado, los exploradores han estado buscando depósitos minerales de recursos industriales. Creo que hemos encontrado una reserva sustancial de lo que usted llama carbón. El único problema es que actualmente vive cerca una aldea algonquina, y si desea obtener acceso al área, tendremos que convencerlos de que nos den acceso a la tierra, o debemos expulsarlos del área. A diferencia de Berengar, que utilizó la guerra como herramienta de la diplomacia, Arnulfo estaba mucho más interesado en soluciones pacíficas y aunque los algonquinos habían sido hostiles en el pasado, después de sufrir varias pérdidas brutales, habían establecido un acuerdo pacífico con el asentamiento austriaco. Arnulfo no deseaba ver más matanzas sin sentido, de hecho disfrutó bastante de la posición pacífica que le habían dado, así que golpeó la ceniza contenida dentro de su pipa fuera de su cazoleta antes de encender otro cigarrillo mientras pensaba en una solución pacífica a su problema. Esta cuestión diplomática. Después de varios momentos de silencio, asintió con la cabeza antes de darle órdenes a la chica. Muy bien, me reuniré personalmente con el jefe de la aldea y negociaré un acuerdo que nos beneficie a ambos. Obviamente, esto significa que tendrás que actuar como mi traductor, por lo que debes prepararte para el viaje cuando puedas. Cuando la traductora Mohawk escuchó esto, sonrió antes de asentir con la cabeza. Desde que vio por primera vez a estos dioses de cabellos dorados poner un pie en su tierra, se sorprendió de la rapidez con la que construyeron un asentamiento tan grandioso. Todo, desde los muros de piedra, la plomería interior, la industria accionada por agua y las máquinas agrícolas tiradas por caballos. Todo fue impactante para la joven. A pesar de tener una ventaja tecnológica tan abrumadora, estos hombres se comportaron de manera bastante pacífica y solo recurrieron a la violencia como último recurso. Tenía mucho respeto por los colonos austríacos, especialmente por el Gran Duque Arnulfo. Por supuesto, si Berengar hubiera estado administrando la colonia personalmente, el derramamiento de sangre sería algo común, ya que así optó por resolver la mayoría de las disputas diplomáticas. Después de todo, en la mente del rey de Austria, con un ejército tan superior, era natural que tomara lo que deseaba. Afortunadamente para todos en Nueva Viena y sus alrededores, un hombre mucho menos belicoso lideró el asentamiento austríaco. Debido a esto, prevaleció una era de paz en Nueva Viena, mientras que el viejo mundo se vio envuelto en un conflicto brutal a diario. Por supuesto, Kawita no tenía idea de las tendencias violentas y manipuladoras de Berengar que le habían valido el apodo de tirano de acero, ni que planeaba marchar a la guerra contra sus vecinos del norte en este mismo momento, sino que reflexionó sobre lo poco que recuerdos que tenía del hombre con cariño. No tenía idea de si volvería a encontrarse con el dios tuerto, pero después de volverse cercana a Arnulfo, realmente no le importaba. Así, con una sonrisa en los labios, asintió con la cabeza antes de responder obedientemente al Gran Duque. Como usted ordene, su gracia. Después de decir esto, salió de su oficina y se preparó para el viaje a Algonquin Village. Mientras tanto, Arnulf envió órdenes para que su guardaespaldas personal se preparara para la visita diplomática y el conflicto que podría resultar. Aunque las cosas estaban en paz entre Algonquin y Nueva Viena, estaba lejos de ser una paz tranquila. Arnulf sabía que si quería que esta colonia se volviera autosuficiente, necesitaría este carbón para su floreciente industria y haría todo lo necesario para conseguirlo. Sin embargo, no recurriría a la violencia a menos que primero agotara todas las demás opciones. Con suerte, el jefe de la aldea de Algonquin entraría en razón y aceptaría otorgar a los austriacos derechos mineros sobre la región. Debido a esta guerra potencial, Arnulfo había ordenado que sus tropas estuvieran listas y había ideado una carta para Berengar, solicitando más tropas y suministros. Si deseaba conquistar una sola aldea algonquina, probablemente se enfrentaría al poder de toda la confederación, algo de lo que se sentiría más seguro si tuviera las tropas y los recursos para lograrlo. Así, mientras la patria se preparaba para la guerra con sus vecinos del norte, la colonia de Nueva Viena se preparaba para un posible conflicto con los algonquinos. Si la paz mantenida durante mucho tiempo mantendría su integridad o se derrumbaría como un edificio decrépito,
sería completamente el resultado de los esfuerzos diplomáticos de Arnulfo. Capítulo 551. El norte sangra. Berengar se sentó en un vagón de tren blindado diseñado para fines militares. Si bien no estaba blindado con los mismos estándares que los utilizados durante las guerras mundiales de su vida pasada, este vagón de tren estaba, como mínimo, hecho de acero y protegido contra municiones primitivas. Finalmente había llegado el día en que él marcharía a la guerra contra sus enemigos. 3 meses antes dio un ultimátum en público, declarando que Hartmann von Luxemburgo era un criminal y debía ser llevado ante la corona de Austria para enfrentar su juicio por los pecados él había cometido. Desde entonces, había estado proporcionando rebeldes para luchar contra su rival del norte, y aunque estos insurgentes habían hecho un progreso significativo en atraer el caos a sus reinos, al final no lograron su objetivo. Debido a esto, ahora estaba sentado en un tren que se dirigía a la frontera bávara con miles de hombres a bordo. Los equipos de construcción habían terminado el ferrocarril hacía una semana y, desde entonces, Berengar había ordenado a sus tropas que se desplegaran en vagones de tren sin parar. El propio rey estaba en el último tren a la frontera. Una vez que llegara, estallaría la guerra entre la Confederación Alemana del Sur y la Alianza del Norte. A pesar de esta realidad, Berengar estaba relativamente tranquilo mientras sorbía su cáliz que contenía una cerveza ligera. No quería estar intoxicado para su llegada al punto de parada, sin embargo, también necesitaba algo para calmar sus nervios, por lo que este trago débil era la bebida más adecuada para la tarea. Había pasado la mañana despidiéndose de su familia, y ahora era solo cuestión de minutos antes de que el tren llegara a su destino, así que con una fachada tranquila leyó el periódico de la mañana. El titular era una declaración audaz. El norte sangra. La siguiente información resumió la rebelión en curso dentro de los estados del norte de Alemania y la brutalidad de la Alianza del Norte mientras intentaban sofocarla a toda costa. También tenía un artículo editorial, calificando la decisión del rey de Austria de intervenir en nombre de los civiles como una causa moral y justa. Naturalmente, Berengar tenía un control estricto sobre la prensa, y debido a esto, no tuvieron más remedio que apoyar a su rey. Aún así, le hizo sonreír ver un periódico tan ampliamente distribuido cumpliendo con sus deberes como máquina de propaganda de la corona. Mientras tomaba otro sorbo de su cerveza, el tren se detuvo. Berengar levantó la vista de su periódico y miró por la ventana para ver el coche entrando en la última estación de tren que sus equipos de construcción habían construido dentro de Bavaria. Con una sonrisa en su rostro, colocó su cáliz y dobló prolijamente su periódico mientras esperaba que se abrieran las puertas. Cuando se abrieron las puertas del tren, Berengar se levantó de su asiento y salió de su camarote. Con los miembros de su guardia real a cuestas, estaban a punto de ingresar a las tierras fronterizas de un conflicto en curso, por lo que proteger a su rey era primordial. Después de salir del vagón del tren, la guardia real reunió su equipo. El propósito de todo el tren era albergar a sus miembros, así como a sus monturas y armas. Así, Berengar esperó pacientemente mientras uno de sus soldados buscaba su corcel real. El rey sonrió cuando miró el pelaje rojo sangre del caballo llamado Glory, antes de agarrar sus lluvias y colocar su pie en su estribo, levantándose sobre su espalda. Observó al batallón de soldados que estaba detrás de él y emitió sus órdenes mientras terminaban de reunir sus suministros. Marchamos hacia los terrenos de operaciones. Cuando nos hayamos reunido con el resto del ejército, comenzaremos nuestra invasión del norte. Recuerden que hoy es un día importante en la historia de la humanidad, ya que todos marcharemos para unir a los alemanes. Regiones de habla hispana en un solo imperio bajo nuestro estandarte. ¡Viva la victoria! El ejército de Royal Guardsman gritó su grito de batalla en el aire antes de seguir sus órdenes y marchar hacia el escenario donde se reunió un ejército de más de 100.000 hombres esperando que llegara su rey. Finalmente, Berengar llegó donde se acercó a los generales reunidos, que estaban planeando su invasión. Cuando vieron que el rey de Austria había entrado en su tienda de guerra, inmediatamente se cuadraron y lo saludaron. Su Majestad. Berengar simplemente asintió con la cabeza antes de dar su orden. Tranquilo. Dime, ¿cuál es la situación en el norte? Los diversos generales inmediatamente hicieron lo que se les indicó antes de informar a su rey lo que habían informado sus exploradores y unidades de inteligencia. Es bueno que hayamos llegado cuando lo hicimos. El bastardo de Luxemburgo ha estado asaltando pueblos de izquierda a derecha. Por supuesto, esto solo ha endurecido la revolución de los rebeldes a medida que más y más personas acuden a su causa. Hemos dividido nuestro ejército en 5 divisiones. Cada una operará de forma independiente mientras marchamos hacia los diversos estados que forman la Alianza del Norte. Como nuestro rey, tienes derecho a elegir el teatro que desees. Hemos informado a nuestros operativos integrados con los rebeldes de nuestra invasión inminente y les hemos encargado que comiencen la siguiente fase de sus operaciones. Mientras invadimos desde el sur, los rebeldes se levantarán dentro de las ciudades y comenzarán a causar el caos. El resultado de esto será una combinación de guerra civil e invasión extranjera al mismo tiempo.
En cuanto a las guerrillas fuera de las ciudades, su objetivo es asegurar ubicaciones estratégicas y asegurarse de que el enemigo no emprenda tácticas de tierra arrasada antes de nuestra invasión. En pocas palabras, debido a las amenazas internas y externas que enfrentará el enemigo, esta será una campaña bastante rápida. No tardaremos mucho en entrar en las capitales de cada estado y obligarlos a someterse. Berengar asintió con la cabeza cuando escuchó este análisis antes de señalar hacia la capital de Luxemburgo. Con una sonrisa sádica en su rostro, llamó a su objetivo. Muy bien, conduciré a mi guardia real y la primera división al corazón de los bastardos de Luxemburgo. Tendré al demonio que se atrevió a dañar a mi amada hermana arrastrándose ante mí antes de que termine la semana. Al presenciar la expresión malévola de su rey, una sensación de temor llenó el aire. Los generales compadecieron en silencio al tonto que tuvo el descaro de hacerle daño a la hermana de Berengar. Ambos sabían de la crueldad en la que su señor se involucraría después de haber capturado a Hartmann, y no envidiaban al hombre. Como respuesta, los generales reunidos asintieron con la cabeza en acuerdo. Como usted ordene, Su Majestad. Berengar sonrió antes de dar la orden que cambiaría para siempre el destino de Alemania. Muy bien. Reúna a los hombres y comience la invasión. No descansaré hasta que haya llevado ante la justicia a los perpetradores del asalto de mi hermana. Por el rey y la patria. Los generales saludaron rápidamente a su rey e informaron de la frase que había dicho antes de salir de la tienda y dar las órdenes recibidas a sus respectivas divisiones. En cuanto al rey de Austria, se reunió con esta guardia real y la primera división, donde empacaron sus pertenencias y recogieron sus armas antes de marchar hacia las fronteras del Ducado de Luxemburgo. La guerra acababa de comenzar y Berengar tenía la intención de ser lo más despiadado posible con el enemigo. Cualquier hombre que se pusiera del lado de Hartmann era un enemigo culpable del más grande de los pecados, y no les concedería piedad. En cuanto al pueblo de Alemania, Berengar pretendía tratarlos con una generosidad pocas veces vista por un señor de la guerra conquistador. Después de todo, los objetivos de Berengar en este conflicto no eran aumentar el odio hacia él y su dinastía, sino llegar como el salvador del pueblo alemán contra sus viciosos amos y liberarlos de las cadenas del feudalismo. Como tal, el rey de Austria cabalgaba sobre su corcel como el jinete de la guerra encarnado. Con una sonrisa graciosa y un ejército de 30.000 hombres a sus espaldas, el hombre era un símbolo de autoridad terrenal. El bastardo de Luxemburgo y sus soldados estaban a punto de recibir un duro despertar cuando se enfrentaron a un ejército semimoderno. Al lado de Berengar cabalgaban los generales a cargo de su guardia real y la primera división. Estos hombres tenían expresiones igualmente seguras mientras contemplaban la imagen inmaculada de su rey. Hacía mucho tiempo que habían servido en el ejército austríaco y habían sido testigos de sus muchas victorias. Para ellos, no había posibilidad de derrota en esta guerra. Todos los soldados del ejército compartían este sentimiento mientras marchaban hacia adelante, con la victoria en mente y la visión de formar un nuevo imperio que rivalizara con la poderosa Roma antigua. Los tambores de guerra resonaban en el aire mientras los soldados austríacos marchaban al son de sus ritmos. Los enemigos de Austria pronto se enfrentarían a la furia del rey enfurecido por un ataque no provocado a su familia. Se derramaría sangre y surgirían héroes cuando la era de los caballeros y la caballería finalmente llegara a su fin. Capítulo 552. Tratados injustos. Arnulfo se sentó dentro de los límites de un carruaje tirado por caballos. El artesano que había diseñado este vehículo lo embelleció con el estilo comúnmente visto en el uso de los nobles austriacos. A su lado estaba el traductor nativo, Kawita. Una compañía de soldados los acompañó a los dos mientras se dirigían hacia una aldea algonquina cercana, que se encontraba sobre un enorme depósito de carbón. El propósito de esta visita era simple: negociar con los indígenas los derechos mineros sobre tan valioso recurso. La joven nativa apoyó la cabeza en el hombro de Arnulfo mientras dormía durante el viaje. Una pizca de baba escapó de sus labios mientras caía sobre las mangas del atuendo real del gran duque. A pesar de esto, no le importó, y simplemente apartó el flequillo de la chica del camino de sus ojos cerrados. Desde su perspectiva, la joven había estado bastante ocupada últimamente y necesitaba descansar. Después de un breve viaje, el convoy llegó a las puertas de la aldea Algonquin, donde sus guerreros custodiaban la entrada. En el momento en que los austriacos se acercaron a estos miembros de las tribus nativas, sospecharon. Aunque habían recibido noticias de la visita del gran duque antes de su llegada, no creían del todo que estos invasores de piel pálida vinieran con intenciones pacíficas. Por lo tanto, agarraron sus armas de hierro con fuerza, mientras abrían lentamente las puertas para permitir la entrada de Arnulfo. Con el comercio de recursos entre Austria y las tribus locales, los nativos habían avanzado rápidamente en su tecnología. Las herramientas de hierro se habían vuelto bastante comunes e inventos como la rueda se habían extendido entre las tribus de Nueva Viena, permitiendo un transporte más fácil, incluso si fuera en forma de carros tirados a mano. A pesar de estos nuevos avances, los nativos aún carecían gravemente en comparación con sus contrapartes europeas, especialmente en los campos de la agricultura y la arquitectura.
Así, la disposición general del pueblo era prácticamente la misma que antes de que los austriacos desembarcaran en el Nuevo Mundo. Arnulf no se preocupó por los pequeños avances que habían hecho los nativos, y en cambio, centró su mirada en el wigwam cubierto de corteza que se encontraba en la cima de la colina sobre la que los nativos fundaron el pueblo. Cuando él y su convoy cerraron la distancia, el gran duque notó las miradas hostiles que le dirigían los aldeanos. La paz que se había establecido entre Austria y Algonquin era frágil en el mejor de los casos, y existía sospecha en ambos lados. A pesar de marchar hacia la proverbial guarida de León, Arnulfo parecía estar a gusto con todo el escenario. En lugar de temblar por el miedo a un conflicto potencial, exudaba un aura de confianza cuando el convoy se detuvo frente a la tienda india que pertenecía al jefe de la aldea. Al momento siguiente, limpió la baba de la boca de su traductora antes de sacudirla para despertarla. Cahuita, hemos llegado a la aldea Algonquin. La joven nativa instantáneamente abrió sus ojos castaños y miró incrédula al hombre al que servía. Pensó con seguridad que solo había cerrado los ojos hace unos momentos y, sin embargo, ya habían llegado a su destino. A pesar de esto, rápidamente recuperó el sentido y salió del vehículo junto a Arnulfo, quien rápidamente se presentó al jefe de la aldea, quien miraba con furia al gran duque de Austria y su traductor Mohawk. Soy Arnulf von Tiersee, el gran duque de Nueva Viena. Por favor, acepta este regalo como una ofrenda a tu pueblo. Después de decir esto, Arnulfo silbó y uno de sus soldados sacó una jarra de vino del carruaje y se la entregó al anciano cacique en un gesto pacífico. El jefe miró fijamente el líquido rojo durante algún tiempo antes de oler su fragante aroma. Después de hacerlo, tomó un trago rápido antes de entregarle la jarra a su hijo. Con este gesto, Arnulfo y su traductor pudieron ingresar a la casa del cacique, sin embargo, sus guardias permanecieron afuera. Esto no preocupó a Arnulfo. En cambio, se sentó junto al fuego y aceptó la pipa de la paz, de la que tomó una gran cantidad de tabaco antes de devolvérsela al jefe de la aldea. Después de que el jefe algonquino tomó su propia calada, colocó la pipa a un lado antes de hacer la pregunta que tenía en mente. ¿Por qué has venido a nuestra aldea? Te lo advierto, si vienes a la guerra, estaremos listos. Arnulfo tuvo que evitar burlarse mientras Cahuita traducía las palabras del hombre. En lugar de arremeter contra el hombre por esperar innecesariamente la violencia, respondió con calma con sus verdaderas intenciones. He venido a negociar los derechos para extraer el carbón sobre el que se asienta su aldea. Me doy cuenta de que su gente no necesita esa sustancia, pero mi gente estaría muy interesada en obtenerla para nosotros. Después de que Cahuita hubo transmitido los pensamientos de Arnulfo al jefe, los miró a los dos durante un rato en silencio. No sabía nada de minería, ni del valor que tenía el carbón. De hecho, ni siquiera sabía que su aldea descansaba sobre un depósito tan vasto del recurso. Sin embargo, lo que sí sabía era que este no era el único pueblo al que Arnulfo se había acercado desde su llegada con intenciones de negociar por los recursos naturales. Era una táctica común del gran duque visitar a las tribus cercanas y obligarlas a firmar tratados de paz sobre los recursos naturales de la tierra que habitaban. Estos tratados favorecían mucho a Austria, y los nativos rara vez sabían el valor de lo que estaban firmando. A cambio, los austriacos les dieron a los nativos alguna tecnología sin sentido, o recursos, que podrían ayudarlos en ese momento. Esto incluye cosas como herramientas de hierro, metalurgia primitiva, tecnología agrícola básica como la rotación temprana de cultivos, etc. Básicamente, Austria les proporcionó el conocimiento y las habilidades que necesitaban para avanzar más allá de una sociedad de la Edad de Piedra, mientras tomaba el control de los recursos naturales en la tierra que habitaban. Ahora finalmente había llegado el turno de los Algonquin, y su líder desconfiaba mucho más de las verdaderas intenciones que tenía Arnulfo en comparación con sus vecinos. La razón era la desconfianza que existía entre las dos facciones debido a los conflictos previos en los que se habían involucrado. Así, el anciano cacique se rascó la barbilla durante varios momentos mientras pensaba en las demandas de Arnulf. ¿Qué es lo que nos darás a cambio de este llamado carbón que deseas? Una sonrisa se formó en el rostro de Arnulf cuando metió la mano en una cartera y sacó algo que sorprendió al jefe algonquino. En sus manos había una camisa de cota de malla remachada que los soldados austríacos habían saqueado de algún campo de batalla en Europa. Normalmente, la estrategia de Berengar era reciclar las armas y armaduras que recuperaban de los cadáveres de los enemigos. Sin embargo, con sus planes de colonización en marcha, Berengar había pedido que se salvaran, repararan y usaran algunos ejemplos como moneda de cambio con los nativos. Si el valor de la armadura de malla se demostraba adecuadamente frente a las armas de piedra primitivas que manejaban los nativos, seguramente los incitaría a renunciar a sus recursos. Después de todo, sin embargo, se había establecido la paz entre el asentamiento austríaco y los algonquinos. Los iroqueses y los algonquinos todavía estaban en una acalorada rivalidad. Por lo tanto, una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Arnulf mientras decía sus términos. Proporcionaremos a cada uno de sus guerreros una cota de malla. Formamos esta armadura a partir de anillos de hierro entrelazados,
y los protegerá contra cualquier arma que puedan encontrar de sus enemigos. Obviamente, no mencionó cuán inútil era esa armadura frente a las armas de fuego. Tal cosa seguramente tendría un resultado negativo durante las negociaciones. Por lo tanto, cuando Kawita tradujo las palabras de Arnulf al jefe algonquino, sus ojos se abrieron como platos por la sorpresa. Su sospecha del Gran Duque se desvaneció instantáneamente cuando se enfrentó a un equipo de protección tan excepcional. Como resultado, el cacique rápidamente ordenó que la cota de malla fuera probada contra las armas que empuñaban sus guerreros. Un soldado que estaba cerca agarró la cota de malla y la sacó para probarla. Mientras eso sucedía, Arnulf, Kawita y el cacique fumaron más tabaco, permaneciendo en total silencio hasta llegar a una conclusión. No mucho después, el guerrero algonquino regresó con la cota de malla que no tenía ni un solo rasguño. Habló exageradamente mientras luchaba por expresar los resultados de su prueba. Después de varios momentos de conversar con su guerrero, el cacique tomó una última calada de la tubería antes de asentir con la cabeza en acuerdo. Con estas camisas de hierro, sus guerreros tendrían una ventaja significativa sobre sus enemigos en términos de defensa. Por lo tanto, estaba ansioso por aceptar estos términos, especialmente cuando ni siquiera sabía el valor del carbón. Con el acuerdo hecho, Arnulf rápidamente buscó a uno de sus soldados para redactar un tratado, donde las dos partes firmaron sus firmas e impartieron sus sellos. Teniendo en cuenta que los algonquinos no tenían un lenguaje escrito y no podían comprender el idioma alemán, tenían que confiar en la palabra de Kawita de que los términos presentados eran justos. A pesar del largo proceso, Arnulfo había establecido con éxito un tratado entre este pueblo algonquino y la colonia austríaca. Así, el exgeneral había evitado una guerra entre las dos facciones. Afortunadamente, para todos los involucrados, Arnulf había demostrado sus habilidades como diplomático y una vez más demostró su valor como gobernador colonial. Si el rey de Austria hubiera sido quien dirigiera la campaña por los recursos, simplemente habría enviado al ejército para limpiar la tierra y tomar lo que quisiera. Sin embargo, Arnulfo no era Berengar y valoraba las soluciones pacíficas a los problemas diplomáticos cuando podía lograrlo. Por el momento, Nueva Viena era uno de los lugares más pacíficos del mundo. Capítulo 553. La cuestión de Schleswig-Holstein. El rey Alvar de la Unión de Kalmar se sentó en su trono con una expresión severa. Durante los últimos años había mantenido una coexistencia pacífica con los austriacos, y aunque se había enfrentado a la presión de sus súbditos católicos más fanáticos para financiar la cruzada del papado contra la reforma alemana, se había abstenido de hacerlo. Desde hacía mucho tiempo, Alvar había mantenido una actitud de despreocupación por los asuntos sureños. Después de todo, estaban tan lejos de Austria y sus vecinos que incluso el comercio entre los dos reinos era difícil en ocasiones. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. El territorio de Austria creció con cada año, hasta el punto de que una parte considerable del Báltico occidental estaba ahora bajo su control. Sin embargo, este asunto no era la mayor preocupación de la Unión de Kalmar, sino que con la propaganda de Berengar de unir las regiones de habla alemana, se convirtió en una pregunta importante en la mente de la corte de Kalmar. ¿Qué haría Berengar con Schleswig-Holstein, que actualmente estaba bajo su dominio? Schleswig-Holstein era una provincia bajo el control de Dinamarca. Sin embargo, a pesar de estar gobernada por la corona danesa, la gran mayoría de sus habitantes, incluida la nobleza, eran alemanes étnicos que hablaban la lengua alemana. Obviamente, con los intentos abiertos de Berengar de unificar Alemania, existía una seria preocupación dentro de la corte de Kalmar sobre si Berengar rompería su pacto de no agresión con la Unión de Kalmar. Fue por esto que la corte del rey escandinavo se reunió ahora para discutir los problemas que se presentaban con la expansión de Austria hacia el norte. Un ministro en particular, que llevaba un colgante católico, prácticamente escupía mientras gritaba a sus homólogos reformistas. El rey Berengar von Kufstein ha declarado la guerra a la Alianza Alemana del Norte. Al hacerlo, busca unir todas las regiones de habla alemana bajo sus banderas. Ya se ha expandido al Báltico y muestra sus malas intenciones invirtiendo en la construcción de varias bases navales y la expansión de las ciudades portuarias de la región. Hasta ahora, hemos actuado con indiferencia hacia Austria y mantenido nuestro pacto de no agresión con ellos. Sin embargo, las ambiciones de su monarca son demasiado grandes. Si Berengar reclama con éxito el norte de Alemania, entonces sus ejércitos se asentarán en nuestras fronteras del sur. Después de todo, ha dado a conocer su deseo de unir las regiones de habla alemana. ¿Quién puede decir que valora nuestro tratado, entonces? El rey Alvar bebió un sorbo de vino de su cáliz dorado mientras escuchaba a sus ministros debatir sobre qué hacer con Austria. Ya fue bastante difícil mantener el equilibrio entre católicos y reformistas en la Unión de Kalmar. Sin embargo, este ministro hizo un punto válido. Justo cuando el rey escandinavo estaba a punto de hablar, otro ministro que representaba a los reformistas escandinavos se burló cuando intervino en nombre de Berengar. Hablas con asno y lo sabes. Puede parecer que el reino de Austria está empeñado en la conquista, pero siempre han valorado sus alianzas y tratados.
Solo mira cómo tratan al sultanato de Granada y sus aliados bizantinos. El rey Berengar incluso ha regalado a sus dos mayores aliados tecnología avanzada en los campos de la agricultura y la industria, lo que ha permitido a los dos reinos expandir sus capacidades militares. Ni una sola vez ha mostrado hostilidad hacia nosotros, y no debemos apresurarnos a mostrar nuestros colmillos por miedo a una invasión que nunca tendrá lugar. Provocar al proverbial león del sur sería un esfuerzo estúpido que seguramente resultaría en nuestra perdición. En lugar de condenarnos a una destrucción innecesaria, debemos mantener nuestros lazos diplomáticos con el Reino de Austria y tratar de fortalecer las relaciones. Hasta ahora todo lo que hemos hecho es mantener un pacto de no agresión y permitir el libre comercio con los comerciantes austriacos. Sin embargo, con su expansión en el norte de Alemania, la Corona de Austria seguramente invertirá en la reconstrucción de los estados del norte de Alemania en regiones industrializadas similares a las del corazón de Austria. Deberíamos tratar de aprovechar esto e invitar a más oportunidades comerciales con Austria antes de que logren la victoria en este conflicto. El territorio de Schleswig-Holstein siempre ha sido difícil de controlar. Los alemanes que viven allí son gente ferozmente orgullosa. Yo digo que es mejor ofrecer la región a Berengar a cambio de tecnología que nos hará la vida más fácil aquí en el norte. Quizás incluso se podría negociar una alianza más permanente a través del matrimonio. Escuché que el hombre tiene varios hijos. Aunque el rey Alvar inicialmente se inclinó por el argumento del ministro anterior, después de escuchar hablar al reformista, ahora estaba convencido de que las relaciones pacíficas eran el camino a seguir. Con el ritmo actual de expansión de Berengar, era solo cuestión de tiempo antes de que volviera su mirada a Schleswig-Holstein, y defender una región que estaba constantemente al borde de la rebelión contra un ejército alemán unido era más problemático de lo que valía. Además, no era como si la Unión de Kalmar pudiera ganar una guerra con Austria. Alvar lo sabía bien. Si perder Schleswig-Holstein era inevitable, también podría sacar algo de eso. Por lo tanto, estuvo de acuerdo con el reformista. El mejor curso de acción de la Unión de Kalmar era negociar una transferencia pacífica de la región al futuro imperio de Berengar, a cambio de tecnología que les permitiría volverse mucho más ricos y poderosos. Después de rascarse su espesa barba dorada pensando durante algún tiempo, una idea brillante se formó en la mente del rey escandinavo. Por lo tanto, proclamó sus intenciones para que todos dentro de su corte lo escucharan. He decidido un curso de acción. Cederemos Schleswig-Holstein al Reino de Austria a cambio de tecnología, riqueza y una alianza permanente a través del matrimonio. Que yo sepa, Berengar tiene varias esposas y varios hijos. Seguramente alguno de ellos puede casarse con una de mis nietas cuando sean mayores de edad. El ministro católico estaba a punto de interrumpir la declaración de su rey cuando Alvar lo miró amenazadoramente, silenciando instantáneamente al hombre antes de continuar con este tren de pensamientos. Schleswig-Holstein tiene poco valor para nuestra gran unión, de todos modos. Si dárselo a Austria significa evitar una guerra, mientras asegura los beneficios antes mencionados, entonces para mí, me parece la decisión más apropiada que yo, como rey, puedo tomar. Esto resuelve el asunto. Enviaré inmediatamente un emisario al Reino de Austria, donde dará a conocer nuestras intenciones a la Corona de Austria. En cuanto a las negociaciones, me gustaría reunirme cara a cara con el rey Berengar después de que se haya apoderado del norte de Alemania. Los ministros inclinaron la cabeza ante las palabras del rey, tras lo cual todos aceptaron su decreto. Como usted ordene, Su Alteza. Después de decir esto, los diversos ministros abandonaron los confines del Salón del Trono, donde solo quedó el ministro reformista que había hecho tal sugerencia. Su Alteza ha tomado una sabia decisión. Una guerra con Austria solo resultaría en una derrota. De esta manera, podemos deshacernos de una región problemática, mientras aseguramos una alianza con el reino más poderoso del mundo occidental. El rey Alvar asintió con la cabeza en conformidad con estas palabras antes de dirigirse a su ministro. De hecho, cuando conocí a Berengar, pensé poco en él. No era más que un humilde duque que pedía un pacto de no agresión con mi gran reino. Simplemente firmé el tratado por capricho porque disfrutaba de su compañía. Pensar que en unos pocos años se convertiría no solo en rey, sino en el hombre más poderoso de la cristiandad, debo decir que realmente lo subestimé. Erland, mi viejo amigo, solo puedo confiar en ti para enviar este mensaje de paz. Acose. Por lo tanto, es su responsabilidad hablar con la familia real de Austria y transmitir nuestras intenciones. El ministro reformista llamado Erland sonrió con gracia antes de inclinarse ante el rey. Me honra, rey Alvar. Le aseguro que no le fallaré en esta tarea vital. La corona austríaca se enterará de nuestras intenciones pacíficas, y aseguraré una audiencia entre ustedes dos cuando Berengar regrese de su campaña. Alvar sonrió al escuchar tanta confianza de su ministro. Después de hacerlo, suspiró profundamente antes de despedir al hombre. Muy bien. Prepárense para el viaje. Los quiero dentro de la ciudad de Kufstein lo antes posible. No regresen hasta que hayan tenido éxito en su tarea. Después de escuchar sus órdenes,
El ministro partió rápidamente y reunió sus provisiones. Era un largo viaje hasta Kufstein, y tendría que navegar por las costas de Iberia para llegar tranquilo. Quizás para cuando llegara a la capital austriaca, Berengar ya habría completado su guerra. Solo el tiempo lo diría. En cuanto al rey Alvar de la Unión de Kalmar, se hundió en su trono en silencio, mientras pensaba en el rápido ascenso al poder de Berengar. Se estremeció al pensar en cómo sería el mundo 10 años después de que Alemania se uniera en un solo imperio y la cruzada del papado fracasara miserablemente. Parecía que el equilibrio de poder de siglos de antigüedad que se había mantenido en Europa se derrumbaría, y en su lugar, surgiría la hegemonía alemana. Si tal destino era inevitable, entonces Alvar no tenía intenciones de interponerse en su camino. Más bien, buscaría obtener tantos beneficios como sea posible para él, su familia y su reino. Esta decisión de apaciguar a Austria seguramente invocaría la ira de los católicos dentro de su reino. Sin embargo, él se ocuparía de tal situación cuando sucediera. Capítulo 554. Problemas en el corazón del Imperio Bizantino. El emperador Betranis se sentó en su trono dentro de la ciudad de Constantinopla. A su lado estaban el veterano estrategos Palladius y su hijo mayor Quintus. Los tres se reunieron para discutir un asunto importante que estaba causando gran preocupación entre la aristocracia bizantina. Sus vecinos del sur y del este se preparaban para una nueva yiad, y los informes de inteligencia sugerían que el imperio Timur pronto invadiría el reino de Georgia, que era el aliado más antiguo de Bizancio. La red de espionaje de Palladio había reunido esta inteligencia y, por lo tanto, el mismo estrategos presentó la evidencia ante su rey y el príncipe más anciano del imperio. El imperio de Timur ha estado acumulando tropas en nuestra frontera oriental. Creemos que esto es en preparación para la yiad que han planeado. Sin embargo, esta no es nuestra mayor preocupación. Más bien mis informantes me aseguran que primero invadirán el reino de Georgia y someterlos al dominio musulmán, y al hacerlo, expandir sus fuerzas por un gran margen. Si deseamos tener alguna posibilidad de derrotar el ataque combinado del mundo musulmán contra nuestro imperio, debemos garantizar la seguridad y la estabilidad de nuestros aliados. Austria se encuentra actualmente involucrada en una guerra para unificar a Alemania en un solo imperio, y no podemos confiar en que Granada luche contra sus propios hermanos musulmanes. Georgia no debe caer. Si lo hace, entonces nuestro aliado más antiguo y más cercano no puede apoyarnos en nuestro momento de necesidad. Aunque todavía tienen que pedir nuestra ayuda, me temo que desconocen la amenaza que se acumula en sus fronteras. Su Majestad, debemos informar a Georgia de la inteligencia que hemos recopilado y ofrecerle nuestro apoyo. Betranis se rascó la barbilla al escuchar las palabras de Palladius. Con la mutilación de Decentius, la facción hawkish dentro de la corte bizantina había perdido una enorme cantidad de influencia sobre la política interna y, debido a esto, Palladius y su facción terciaria podían asumir un papel mucho más cercano al emperador. A Quintus no le gustaba esta realidad. Inicialmente, había estimado que su padre lo vería más favorablemente a él y a las palomas después de la lesión de su hermano. Sin embargo, este no fue el caso. Alguien filtró los secretos que Berengar le había confiado a Quintus para proteger e implementar dentro de las fronteras del imperio. Debido a esto, su influencia había disminuido sustancialmente. A pesar de esto, protestó por los llamados de Palladio para reforzar las fronteras de sus aliados a favor de una alternativa más pacífica. Padre, no seamos precipitados. La guerra no es inevitable, y aunque Palladius afirma que los timúridas tienen la intención de invadir nuestras tierras en busca de la yiad, aún no he visto ninguna evidencia de estas afirmaciones. Hasta que el imperio Timur aclare sus intenciones, cualquier acción militante, ya sea que mueva nuestras tropas a nuestras fronteras o a nuestras tierras aliadas, podría verse como un acto de agresión. Aconsejo que enviemos un emisario al este y discutamos nuestra diferencia para ver si podemos disuadir a los timúridas de su hostilidad hacia nuestros aliados. Palladio simplemente se burló cuando escuchó estas palabras. En verdad, el chico era demasiado pasivo. Si el imperio quedaba en sus manos, sería invadido en cuestión de años. A veces, era necesario un ataque preventivo y, aunque no tomarían medidas abiertas contra sus rivales del este, asegurar el reino de Georgia era necesario para la supervivencia del imperio. Por lo tanto, no perdonó su lengua cuando arremetió contra el príncipe mayor. Con el debido respeto, Quintus, me temo que tu pasividad será la ruina de este imperio. Si algún día vas a suceder a tu padre, debes comprender que la acción militar a menudo es necesaria por cuestiones de seguridad nacional. Si Georgia cae y los timúridas obligar a su población bajo el yugo del gobierno musulmán, nuestros enemigos tendrán más hombres y riquezas a su disposición para ayudarlos en su futuro conflicto con nosotros. Lo creas o no, la yiad se acerca. Durante cientos de años, los musulmanes han agredido a las tierras cristianas sin provocación, y aunque las cruzadas detuvieron con éxito la marea de su embestida, todo lo que han hecho es ganar algo de tiempo para lamerse las heridas. Nuestra reconquista de Egipto y Cirene ha enfurecido a nuestros vecinos del este, y una vez más buscan robarnos la Tierra Santa.
El movimiento de tropas hacia la frontera con el reino de Georgia es una simple prueba de ello. Si no hacemos nada, permitiremos que otro reino cristiano caiga ante la fe islámica. Tal cosa nos daña a todos, ya que eso significa que tenemos un aliado menos en este mundo. Quintus gruñó al escuchar esta completa refutación de sus formas pacifistas. Simplemente respondió con un ataque casual al personaje de Palladius. Suenas como mi hermano. Estoy seguro de que tú y Decentius tenéis mucho en común. Esto hizo que apareciera un ceño fruncido en el rostro de Palladius. No podía creer que lo estuvieran comparando con el títere de Hawke en este momento, y en cambio comenzó a protestar amargamente por este ataque personal. Tu hermano y esos tontos que lo apoyan llaman a una guerra sin fin con nuestros vecinos. Tal cosa seguramente sería la muerte de nuestro imperio. Al igual que sus tendencias pacifistas. Represento el equilibrio entre los extremos que representan ustedes dos hermanos. Ustedes nunca seas el emperador si continúas aferrándote a ideas tan infantiles. Quintus cerró los puños con rabia al escuchar esto antes de arremeter contra él mismo con una réplica venenosa. Oh, entonces la paz es infantil, ¿verdad? Realmente lamento no desear enviar a los hombres de nuestro imperio a una muerte prematura, cuando pueden usarse para mantener la prosperidad a través del trabajo. Hay muchas alternativas pacíficas. Guerra debería ser la última opción de un emperador desesperado. Después de escuchar a ambos lados discutir como un par de niños, Betranis golpeó su puño contra el reposabrazos, silenciando inmediatamente a los dos hombres antes de reprenderlos. Suficiente. Ustedes dos. Soy emperador, y decidiré cuál es nuestra política en el futuro. Palladio sobrepasa sus límites al comentar sobre la capacidad de gobernar de mi hijo. Cuando Palladio escuchó esto, frunció el ceño pero permaneció en silencio. En cuanto a Quintus, tenía una sonrisa de comemierda en su rostro hasta que su padre también lo sermoneó. Quintus. Palladio tiene razón. Tu visión del mundo es increíblemente ingenua e inadecuada para gobernar este imperio. Durante demasiado tiempo, he tolerado tus ideales pacifistas porque tontamente creí que tu hermano contrarrestaba tus creencias infantiles con las suyas propias, y el dos de ustedes combinados podrían formar un gobernante efectivo. Tal cosa ya no es una posibilidad, y es hora de que crezcas. Como emperador, enviaré un emisario al rey de Georgia, informándole que estamos preparados y dispuestos a enviar tropas para defender sus fronteras contra una posible invasión del imperio Timur. Palladio, reúne toda la evidencia que pueda sobre la probabilidad de este evento y tráemela para que pueda enviarla a nuestros aliados. Ambos deben reflexionar sobre sus acciones y llegar a un entendimiento adecuado. Lo juro, mis tres hijos son una gran decepción. Si tuviera una cuarta opción para sucederme, la tomaría con gusto. Cuando Quinto escuchó estas palabras, se enfureció con su padre. Incluso el emperador pensó que era un tonto por tratar de mantener la paz del mundo. Esto inmediatamente hizo que saliera furioso de la habitación, ya que no quería escuchar las sabias palabras de su padre. Por supuesto, Palladio ya no estaba indignado por el regaño que había recibido. Más bien, vio esto como una oportunidad para colocar la idea en la cabeza del emperador para que Alexandros algún día se convirtiera en emperador. Por lo tanto, se aseguró de que todos los demás estuvieran fuera del alcance del oído antes de poner una fachada confusa. Pero, Su Majestad, tiene una cuarta opción. Si mal no recuerdo, el matrimonio de su hija con el rey de Austria es matrilineal. ¿No significa eso que su nieto tiene derecho al trono? Si está tan decepcionado con sus hijos, entonces tal vez deberías centrar tus esfuerzos en asegurar que el infante Alexandros crezca para ser un líder responsable. Después de todo, con un padre como Berengar, y la destreza académica de su reino a disposición del niño, seguramente crecerá para convertirse en un líder sabio y capaz. Betranis pensó en esta opción durante unos segundos mientras pensaba en los candidatos que algún día lo sucederían. Decentius estaba fuera de carrera, y su hijo menor era un mujeriego alcohólico empedernido. Hasta ahora, solo había pensado en Quintus como una opción, pero Palladius tenía razón. Si realmente quería al sucesor más capaz, entonces quizás preparar a su nieto para que fuera el emperador era la mayor esperanza que tenía. Después de unos momentos de silencio, el emperador suspiró antes de dar una vaga respuesta. Me has dado mucho en qué pensar, y reflexionaré sobre ello con una intensa introspección. Te haré saber mi respuesta cuando haya pensado bien en esto. Hasta entonces, dale la idea a Honoria y verás cómo responde. Después de escuchar esto, Palladius sonrió con gracia antes de inclinar la cabeza y juntar las manos. Por supuesto, Su Majestad, enviaré un agente a Kufstein de inmediato. Dicho esto, el veterano estrategos fue despedido y Betranis se quedó solo con sus pensamientos. Capítulo 555. Previniendo tácticas de tierra quemada. Un caballero de Luxemburgo cabalgaba a lomos de su corcel mientras miraba hacia el puente frente a él. Esta valiosa pieza de infraestructura actuó como el único medio para cruzar el río cercano.
Fue por esta importancia estratégica que su señor le ordenó destruirlo antes de que los invasores austriacos pudieran usarlo para cruzar. A estas alturas, las noticias se habían extendido a la capital del Ducado de Luxemburgo de la invasión de Berengar a los estados del norte de Alemania. En lugar de enfrentarse al enemigo en los campos, lo que seguramente resultaría en la destrucción de su ejército, el bastardo de Luxemburgo había ordenado una retirada completa. Al hacerlo, dio órdenes adicionales para destruir toda la infraestructura valiosa para frenar el avance de Austria. Su intención era obvia: ganar tiempo suficiente para que todos sus hombres regresaran a la capital que defenderían hasta el último hombre. Si fuera de cualquier otro reino, esto sería un acto tonto, ya que el rey de Austria había mostrado repetidamente su voluntad de arrasar ciudades para salvar la vida de sus soldados. Sin embargo, Luxemburgo era un ducado alemán y, por lo tanto, Hartmann sabía que su rival no estaría tan dispuesto a desperdiciar la vida de un pueblo que creía que era suyo. A decir verdad, fue el mejor plan que se le ocurrió, ya que su enemigo tenía ventajas abrumadoras en todos los aspectos de la guerra. Solo obligándolos a entrar en la ciudad capital y luchando contra ellos en una brutal guerra urbana, su ejército tuvo la oportunidad de derrotar al ejército austríaco. Así, este caballero comenzó a dar órdenes a los hombres de armas bajo su mando, para que cumplieran con sus obligaciones en estas tácticas de tierra arrasada. Rápido, busca los barriles y enciéndelos. Quiero que este puente se destruya antes de que lleguen los austriacos. Los soldados bajo su mando lucharon para sacar los toneles llenos de pólvora. Tal sustancia era un bien escaso en Europa, especialmente en manos de los enemigos de Berengar. Después de todo, la triple alianza del rey de Austria tenía un dominio absoluto sobre el comercio de salitre dentro de Europa, y el salitre era un componente crítico en el desarrollo de la pólvora. Desperdiciar una cantidad tan grande del compuesto explosivo en tácticas de tierra arrasada limitaría severamente la capacidad de Luxemburgo para combatir al enemigo cuando finalmente llegara a la capital. Aún así, era un riesgo calculado en el que Hartmann había pensado y, en última instancia, era un gasto necesario. Sin el conocimiento del caballero y su séquito de soldados, varios hombres vestidos con ropa camuflada se escondieron dentro de la línea de árboles cercana. Entre estos hombres había algunos Jagdkommandos, pero en su mayoría eran los rebeldes que Hartmann había intentado erradicar y destruir durante los últimos 3 meses. Si bien los caballeros de Luxemburgo tenían órdenes de participar en tácticas de tierra arrasada para ganar tiempo para su retirada, los rebeldes tenían sus propios objetivos, que eran evitar que tales acciones se llevaran a cabo a toda costa. Por lo tanto, en ese momento, Andreas Jaeger, que vestía su uniforme de Jagdkommando, presionó la culata del rifle G-22 firmemente contra su hombro mientras apuntaba con la mira hacia la fuerza enemiga. Sin necesidad de dar órdenes, apretó el gatillo, que encendió el cartucho .45 a 70, impulsando su bala recubierta de cobre en forma de Spitzer hacia abajo y hacia el cráneo del Knight Commander. Antes de que el comandante enemigo pudiera reaccionar, su cráneo estalló y su cuerpo cayó de su caballo, aterrizando sin vida en el suelo. Sin embargo, Andreas no fue el único en disparar. Un rugido atronador acompañado de columnas de humo rodeó la línea de árboles cuando decenas de rebeldes abrieron fuego contra las fuerzas enemigas. Tuvieron cuidado de no golpear los barriles de pólvora negra, ya que hacerlo podría provocar fácilmente una reacción en cadena, destruyendo su objetivo en el proceso. Las balas de los rebeldes atravesaron los torsos del hombre de armas enemigo. Aún así, los rebeldes eran pocos, y una sola descarga de sus rifles no fue suficiente para eliminar a las unidades enemigas. Por lo tanto, recargaron rápidamente sus armas, mientras que los hombres armados hostiles formaron una línea de fuego y apuntaron sus armas de fuego primitivas hacia la línea de árboles de donde había venido la andanada de fuego. Los hombres de armas dispararon una descarga propia hacia la línea de árboles. Al hacerlo, golpeó a varios rebeldes. A tal distancia, los arquebuses serían completamente ineficaces contra la armadura que usaban los regulares austriacos. Sin embargo, estos guerrilleros no usaban ningún equipo de protección y, por lo tanto, aquellos que tuvieron la mala suerte de ser golpeados por las bolas de arquebuses rápidamente entraron en el más allá. Mientras Andreas recargaba su arma con un cartucho de repuesto, una bala de plomo golpeó su casco de acero inclinado. Por suerte para él, su casco estaba protegido contra la metralla e incluso contra las balas de las pistolas modernas. Así, el proyectil primitivo se desvió hacia arriba, dejando al Jagdkommando con un caso menor de latigazo cervical y nada más. Mientras el hombre luchaba por poner sus pensamientos en orden, rápidamente se dio cuenta de que instintivamente había cargado su arma, por lo que cuando volvió a la realidad, apuntó hacia abajo una vez más y disparó su cartucho hacia las fuerzas enemigas. Al igual que sus objetivos anteriores, el proyectil encontró su camino hacia el cuerpo del enemigo y atravesó su armadura y salió por el otro lado, seguido de un chorro de sangre y fragmentos de huesos. El hombre rápidamente se derrumbó en el suelo mientras se desangraba rápidamente. Cuando el soldado falleció, Andreas ya había cargado otra ronda y disparado hacia el enemigo una vez más. A pesar de tener una ventaja numérica abrumadora, la gran cadencia de fuego que poseían los rebeldes con sus rifles de aguja hizo que el número de Luxemburgo disminuyera rápidamente.
Al final, un solo hombre de armas tomó el mando y emitió las siguientes órdenes. Retirada. Abandonad la misión. Dicho esto, la unidad de Luxemburgo rápidamente rompió filas y se desplazó, lo que permitió que los rebeldes se rebelaran mientras aseguraban el puente. Andreas, a pesar de haber sufrido una leve conmoción cerebral, rápidamente dio órdenes a sus tropas. Quiero que retiren esos barriles. Lo último que necesitamos es que ocurra un accidente y que este puente se arruine. Después de que haya retirado los explosivos, asegure el área y espere a que llegue nuestro anfitrión principal. Ni un solo guerrillero bajo el mando del Hauptkommando desobedeció. En cambio, rápidamente hicieron lo que se les indicó. A estas alturas, estos hombres estaban muy acostumbrados a seguir órdenes sin hacer preguntas, y por lo tanto actuaron con la misma disciplina que tendría el ejército regular. En poco tiempo, se retiraron los contenedores de explosivos y se aseguró el puente. Los guerrilleros rebeldes mantuvieron la seguridad operativa hasta que vieron a la hueste austriaca en la distancia. Solo entonces suspiraron de alivio. Eventualmente, el capitán Andreas Haeger se paró frente a su rey, quien tenía una sonrisa en su hada mientras presenciaba los restos del campo de batalla. Capitán, me alegra ver que usted y su banda de rebeldes han asegurado el puente. Esto hace que mi vida sea más fácil a medida que avanzamos hacia la ciudad capital. A este paso, la guerra terminará antes de que las hojas caigan de los árboles. Esta no era la primera vez que Berengar usaba esta cita y, a diferencia de los orígenes de la cita que terminó siendo un error colosal, cada vez que el rey de Austria decía estas palabras, se hacía realidad. En respuesta a la afirmación de Berengar, Andrea simplemente sonrió mientras expresaba los pensamientos en su mente. Espero que tenga razón, Su Majestad. Dígame, ¿cuáles son mis órdenes ahora? Berengar rápidamente comenzó a informar al capitán de las fuerzas especiales sobre la realidad actual del esfuerzo de guerra. Por ahora, hemos asegurado la región más al sur del ducado con un conflicto limitado. La inteligencia respalda la idea de que Hartmann está retirando sus fuerzas a la capital para obligar a nuestro ejército a una lucha sangrienta por la ciudad. Tiene la intención de que cada hombre, mujer y niño para luchar contra nosotros hasta el amargo final, como Cartago en sus últimos días. No toleraré tal derramamiento de sangre innecesario. Es con esto en mente que tengo una tarea especial para ti y tus insurgentes. Quiero que tú y tus tropas os infiltréis en la ciudad y os aseguréis de preparar a la gente para que se levante contra sus amos cuando finalmente lleguemos. Con tus hombres adentro, creo que es posible tomar la ciudad sin una masacre sin sentido. Andreas no dudó en su respuesta. Simplemente saludó a su rey antes de pronunciar las palabras que se habían vuelto bastante comunes como el grito de batalla de Austria. Victoria aclamada. Berengar, naturalmente, devolvió el saludo del hombre y respondió con el mismo grito. Victoria aclamada. Después de decir esto, el Hauptkommando austríaco y su rebelde cruzaron a la fuerza el puente y se dirigieron hacia la ciudad. Primero harían una parada en la aldea aliada más cercana y asumirían la identidad de campesinos que huyen de la guerra antes de infiltrarse en la capital enemiga. Mientras los rebeldes cabalgaban en la distancia, Berengar miró hacia la dirección de la capital enemiga con una expresión estoica. Temía que la renuencia de Hartmann a rendirse y enfrentar el juicio por sus crímenes finalmente resultara en que el loco tomara a su ciudad como rehén. Según la inteligencia proporcionada por sus espías incrustados en la corte de su rival, el bastardo de Luxemburgo se había vuelto cada vez más inestable después del asesinato de Renault, y Berengar temía hasta dónde llegaría el terror para evitar su destino. Con un profundo suspiro, el rey de Austria se habló a sí mismo en un tono tan bajo que solo él podía oírlo. Haré lo que deba.